1, 3 días. Okay. Hola, Jan. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Dice que vayas. Dice, veo que haces directo para todos los días ahora. ¡Hola! Mi corazón, no, ni creas. Fíjate que estamos haciendo ahorita los mismos días, martes y miércoles. Nada más que ya sabes que de repente se nos atora un poquito y nos conectamos otro día. Pero oye, qué gustazo que andes por aquí con nosotros, ¿eh? Déjame terminar de acomodar esto. Ahorita se está viendo todo súper bien. Me doy cuenta que ahorita está súper bien. De hecho, te cuento ya, le estamos transmitiendo. Fachito, hola, bienvenido, buenas noches, gracias por venir a acompañarnos. Oigan, antes de empezar con todo este merequetengue, vamos a darle el intro de este video. El día de hoy, corazones, les voy a compartir una receta de hot dogs caseros. Ya saben que esas son nuestro mero mole, ese tipo de recetitas. Bueno, es que a Johnny le encantan los hot dogs. ¿Ustedes también son team hot dogs o son team hamburguesas o team tacos? Ya que este tipo de comida es comida callejera, pero la realidad es una de las comidas favoritas del Johnny, le voy a decir la verdad. Y pues dije, ¿qué voy a preparar el día de hoy? Ya ven que el día de ayer nos compartimos una deliciosa... Ay, Leti, gracias. Mira, Leti por aquí anda, Leticia Barrios anda aquí en TikTok. Bienvenidos todos los de TikTok, gracias por venirnos a acompañar. Ay, les cuento, chiquillos, que... ayer hicimos una pasta, un espagueti en salsa blanca con tocino, jamón, bien delicioso, que por cierto lo compartimos aquí en YouTube para las personitas que quieran ver el live, si nos quieren acompañar. Aquí está el video guardadito y comimos bastante el día de hoy. Yo les dije que soy bien glotona porque me encanta el espagueti y más cuando es bien cremosito y esta vez que lo preparamos bien peculiar con el queso crema. Pues les cuento que me comí un plato así mega, mira. Miren cómo me quedó el bule. Me comí un montón el día de hoy. Así como comí, ay, no es cierto, es un chistorín nada más. Ya perdimos el glamour. Oigan, y dije, ¿qué voy a hacer de comer? Ay, dije, pues al Johnny le encantan los hot dogs. Aprovechando que tenemos bastante tocino, ya ven que ayer preparamos el tocinito, eso nos quedó muchísimo. Pues miren, vamos a hacer el tocinito ese. Aquí tengo el pan, pero lo voy a hacer en un estilo así, sencillito, clásico, algo que no tenga que ser muchos ingredientes y vamos a aprovechar con las cosas que tenemos en casa, como por ejemplo yo le voy a poner tocino, lo que viene siendo el tomate, la cebolla, capsu, mostaza y unos chilitos de estos que, estos chiles, créanme que estos chiles son una delicia, no me van a decir que no. Ay, hasta se me hicieron agua a la boca, me encantan este tipo de chiles. Y vamos a comer algo súper sencillito. Aquí tengo ya unos elotitos que preparé con crema. Incluso ya se dieron cuenta que ayer me quedó un poco de crema, ¿verdad que sí? Pues entonces la voy a utilizar para hacerlos. Porque a Johnny le encantan los hot dogs, pero que tengan crema. O sea, unos elotitos con crema y caca. Pero se lo vamos a hacer de una manera muy sencillita, chicos. Así es que los invito a que se queden un ratito aquí conmigo en lo que yo le cocino algo rico a mi marido. Quédense aquí con nosotros un ratito, chiquillos. Va a estar bien ricos estos hot dogs. Y vayan dejándonos ahí en sus comentarios. ¿Ustedes qué son? ¿Son team hot dogs? ¿Son team hamburguesas, tacos? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de la comida callejera? Bueno, hablando de la comida mexicana, ¿verdad? Porque sinceramente si me dicen de algunas otras cosas como las y ese tipo de cositas, pues ya sé que estamos hablando que es como tipo tacos de aquí de Tijuana, ¿no? Entonces, compártanos allí en los comentarios, chicos, compártanos a ver. Y también díganos de dónde nos están mirando, chiquillos, aquí en TikTok. Bienvenidos y muchas gracias por venirnos a acompañar. Vamos a contestarle a Jan. ¿Sale, vale? Miren, pero vamos a hacer una cosa. Me voy a poner así para taparme aquí.
Dice, hola Ingrid, dice, no he podido verte por la tarea, dice, ahorita estoy haciendo una cartulina. ¿En serio? ¿Y de qué te tocó hacer ese proyecto? ¿Qué vas a hacer? ¿De ciencias naturales? Bueno, las ciencias, es que no sé qué tipo de materias tengan ustedes, porque aquí ya ven que cuando te dejan hacer ese tipo de proyectos es porque vas a hacer partes del cuerpo humano, porque se están enseñando como los nombres o tata. O también cuando estás haciendo algo, por ejemplo, de historia y todo eso. Bueno, esas son las típicas tareas que nosotros nos dejaban aquí. Hoy todavía me acuerdo, ¿no? Tan vieja que estoy. Bueno, pues voy a empezar, chiquillos, ¿eh? Y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañando. Gracias a los que están aquí en TikTok, en TikTok y los que están aquí en YouTube, ¿ok? Así es que vamos a darle, nada más déjenme checar si las personitas de aquí de YouTube no se nos está trabando el live, porque últimamente les he estado dando una experiencia un poquito agotadora, les voy a decir que así se puede decir, porque pues realmente cuando no estás haciendo un en vivo bien y que se laguea mucho y lo que pasa, ya se está empezando a laguear la cosita esta. Lo que pasa es que cansa, visualmente es un poquito cansado y todo eso. Sinilu, bienvenida. ¿Por qué se dijo así? Dice un TikTok University. ¿Qué es eso, chiquillos? Perdónenme, no conozco muy bien de TikTok, así es que váyanme actualizando si algo no le entiendo. Ok, chiquillos, discúlpenme, pero yo sé que le voy a ir entendiendo poco a poquito. ¿Sale, vale? Pues voy a empezar a preparar lo que vamos a ocupar para preparar todo esto. Primeramente, es bien importante picar todo. Ok, denme chancecita. Vamos a picar toda la verdura. Esto es bien importante. Ok, cualquier cosa, chiquillos, me dicen si algo está fallando, porfis, no sean malitos. Me dicen si algo nos empieza a fallar. Si me ayudan un poquito con eso. Ok. Ok. Bueno. Dice 1, 2, 3, 89, Ay, pues dice el número de teléfono. Ok, bienvenido y muchas gracias. Dice, le dio me gusta al live. Dice Emi, muchas gracias, corazón, por darle me gusta. Muchos thank yous. Miren, pues vamos a empezar a preparar. Yo tengo ya una cebollita por aquí picada. Ya saben que lo más importante de todo esto, vamos a ponerlos así. ¿Ok? Así, mero. ¿Verdad? Para que están como que muy arriba. Y esta la vamos a poner así. ¡Ay! Así está mucho más padre, ¿no? Entonces voy a empezar a hacer la picadera de la verdura. Y ya saben, yo estoy aquí un ratito con ustedes platicando, pero a la vez, es que estos audífonos me los pongo para escuchar un poquito de música, chiquillos. Necesito tener un poco de ritmo para que me motive. ¿A poco les gusta a ustedes cuando están haciendo algo? Y es más padre cuando estás haciéndolo, cuando estás escuchando música o algo, porque como que es más padre, ¿no? Aunque les voy a decir una cosa, soy como que muy monótona en poner casi todo el tiempo el mismo tipo de música. Miren, voy a empezar picando la cebolla, pero como nada más es para Johnny y para mí, ya saben que la Ingrid come un poco, voy a picar nada más poquita y también voy a hacer unas cebollitas. Bueno, la voy a limpiar toda. Voy a hacer unas cebollitas, así como salteadas. A ver si así, eso para que le dé un saborcito más diferente. Es que a mí me gusta ponerle de las dos cebollas. Ok, entonces miren, voy a empezar a lavar esto. Denme un segundito, chiquitito nomás. Todavía anda por ahí mi Leti. Dice, Sofi se unió live. Muchas gracias, Sofi. Bienvenida aquí en TikTok. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dijo Mañana tengo chamba, dice Jan. El viernes tengo clases y expo para ver si aprobó la carrera. ¡Órale! ¡Qué padre! Ay, pues te felicito. Me da mucho gusto escuchar esas cosas positivas y que te estés cada vez superando más. Así es que,
Tú muy bien, síguele echando muchas ganas, ella. Eso habla muy bien de ti. Y entre más le echas ganas, tenlo por seguro que Diosito te va a bendecir cada vez más y más. Tú nada más dale tiempo. Dicen por ahí, tú nomás déjate guiar y vas a ver cómo Diosito te va a acomodar. Hola, ay, mi preciosa Leticia es el usuario que dice Fabiana Barrio aquí en TikTok, pero es una preciosura que ya la conocemos aquí, ¿verdad que se ve un poquito mejor aquí en TikTok, corazón? Es que saben que estaba checando que es menos pesada la plataforma. Su sistema es menos pesado y por eso es que se laguea un poquito más. Ya les había comentado el otro día eso, ¿verdad? Pero la Ingrid no se rinde, ella dice, lo voy a dar, no pasa nada. Eric Soto, hola. Hola desde Argentina, saluditos desde aquí, desde Tijuana, corazón. Bienvenido y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer unos hot dogs bien deliciosos, así es que quédense. Es un estilo casero, bien sencillito y fácil, pero con unos ingredientes básicos que le dan un sabor bien peculiar. Así es que les van a gustar. Yo sé que todas las personitas les gusta, bueno, a la mayoría les gusta este tipo de comidas muchísimo. A nosotros los mexicanos sí, porque es una de las comidas callejeras muy comunes. Aquí, por ejemplo, te vas a bailar punchis, 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 y cuando sales del antro o de un lugar así de donde estás bailando, en cuanto sales, uy, mira, está bien regañona la... Ay, está bien fuerte la cebollita. Resulta y resalta que encuentras hot dogs, hamburguesas, así vendiendo en cualquier lugar. ¿Para qué? Para que coman antes de que lleguen a la casa y se les corte un poquito el chupe chupe, ¿verdad que sí? Entonces, aquí Tijuana es así. Aparte de los tacos, ¿ok? Aparte de los tacos, los hot dogs en la noche, los hot dogs nocturnos. Eso no debe de fallar. Y sobre todo en las fiestas. Ya ven que últimamente, bueno, yo digo que últimamente porque en mis épocas no me pasaron, o será que no había para ese tipo de rollos, ¿no? Pero haz de cuenta que está la hora. Ay, esta cosa me está llorando todo lo que da. Ay, Dios. Miren, es verdad. Es que la cebolla, ¿a poco a ustedes no les pasa eso? Yo sé que ya me han dado muchos consejos. Ingrid, ponte no sé qué para lo de la cebolla, que me meta agua y todo eso, pero no, porque tengo que hablar, chicos. Es que si me pongo agua ahorita no puedo platicar con ustedes. Y les platicaba que en las fiestas, ya ves que te dan la comida a una cierta hora, vamos a decir una fiesta nocturna, boda, 15 años, etcétera. Y te dan la comida entre 8 o 9 de la noche, pero ya hay una doble cena, que viene siendo la de la medianoche. A medianoche están acostumbrando mucho a dar ya que los hot dogs, incluso hasta las sopas Maruchan ya se están haciendo bien populares, fíjense. ¿Por qué? Porque esa es una solución para que antes de que se vayan a su casa no se vayan a ir bien entonaditos o entonaditas. Entonces, estas comidas que les voy a compartir, bueno, estos hot dogs, por eso les digo que son bien comunes aquí. Allá con ustedes, ¿no, chiquillos? Cuéntenos qué tipo de comida así es muy tradicional, muy clásica para los nocturnos, más que nada nocturnos. ¿Dónde dejé el...? Oigan, ¿se dan cuenta que conmigo es inevitable? Yo no tengo remedio, siempre voy a estar así, ¿se dan cuenta? Así es que, oigan, si alguien pretende regalarme algo algún día, ustedes no se preocupen con mirar unos trapitos, servilletitas para poderme limpiar. Soy la Lady Moquitos, es que siempre traigo, si no es la alergia, es la cebolla, son los chiles, pero siempre estoy así, ¿verdad? No hay un live en el cual yo pueda estar tranquila. Ay, Diosito santo, ¿qué ando diciendo? Yo solita me ando haciendo hate. Ay, es que es incómodo, pero me da risa. A ver. Te ves bella, Ingrid. Ay, muchas gracias, mi corazón preciosa. ¿Cómo está mi Mariam de mi corazón? Mariam de mi corazón, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mi preciosura, mi bella, mi reina del chat. No, ella es la princesa, porque las reinas son las mamás. Somos las poderosas, somos las poderosas. Y las hijos son los
Bueno, es que los príncipes, es que en la familia debe de haber reinas, princesas, hasta sapos también hay en la familia. ¡Ay, ay, ay! Es que aunque no crean, eso de este mundo, el cuento de hadas, es real. Si ustedes se ponen a ver en la vida real, todo eso existe en la familia. Desde la reina, desde el príncipe, la cenicienta, la que tiene que estar haciendo todo el tiempo. Siempre va a haber la hermana que va a ser la fifis, que no le gusta hacer nada más que mandar. Va a haber sapos, va a haber ratitas, va a haber de todo. Ya ves que hay también de las que hablan en la Cenicienta. Así es. Realmente así es la vida real. En su casa contigo. Miren, vamos a hacer unas en tipo Juliana para hacer las que les dije. A ver, déjenme, voy a dar una lavadita de manos porque ya me entró en la conciencia de que aunque el trapo está limpio, pero esas son las cosas que a mí no me gustan. No me gusta eso. Me requete choca eso porque me tengo que estar lavando las manos y hay que lavarse por higiene. ¡Ay! Esta no lo voy a poder poner así porque lo voy a hacer salteadita. Y con esto, porque como les comento, nada más es para Johnny. Es que no necesitamos mucho. Miren. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigo. Dice que llore, dice Rafael. ¿Cómo estás? Dice Carlos L. Muy bien, Carlos, bienvenido, muchas gracias. Estamos muy bien, mira, aquí dándonos un tiro con la cebolla. Dice, está mejor, solo que sus análisis salieron mal, Ingrid. Dice, pero hay que hacer de nuevo los estudios. ¿En serio, mi corazón? ¿Por qué salieron mal? ¿A qué te refieres? O sea, de que su salud algo salió mal, algún virusito o algo así, o no supieron, o los análisis no los hicieron bien. Ay, yo bien chismosa, ¿verdad? Es que aunque no creas me preocupa. Mi corazón preciosa. Hola, saludos desde Jalisco, dice que va a ser de cenar. Hola, corazón, saluditos, Rosa, desde aquí, desde Tijuana. Estoy preparándole a Johnny, bueno, Johnny es mi esposo, ¿verdad? Para los que no lo conocen, chiquillos, Johnny le estoy preparando unos hot dogs. Esto el día de hoy vamos a cenar porque hemos comido mucha pasta porque ayer hicimos una pasta bien deliciosa. Yo sigo dando preprobo mi pasta, chiquillos. Por cierto, hoy antes de servirla, acuérdense, como ya era un día siguiente, ya ven que les dije que todas las pastas que están hechas en salsa de crema, bueno, en una base de crema, se resecan y cuando lo usemos, que lo ponemos al mismo instante, ya ven que les di el tips de cómo poderla modificar. Hice unos clips, se los voy a subir si Dios quiere y me permite, ya mañana se los subo para que ustedes miren cómo sí es verdad que les digo que un día al siguiente le pueden agregar un chorrito de leche y nada más le agregué un poquito de pimienta, la volví a concentrar otra vez de su sabor y quedó bien deliciosa, se los prometo, pero les voy a subir el video para que ustedes vean que sí es real, chiquillos. Acá es un videito corto nada más para que vean cómo la estoy reparando. Y es que yo le digo así, reparar otra vez porque queda un poco reseca ya el otro día. Entonces dije, les voy a enseñar y la verdad comí tan delicioso. Creo que el día de hoy es cuando la disfruté. Así me pasa, ¿no les pasa a ustedes que están cocinando y siempre al siguiente día es cuando disfrutan más la comida? Por eso dice que los recalentados son los más buenos, ¿verdad que sí? Dice, algo pasó con los análisis, dice, ella está muy bien, Ingrid, todo positivo. Qué bueno, mi corazón, y vamos a pedirles todos a Diosito, mis corazones, ¿ok? Para que María le mande muchas bendiciones y angelitos y que todo esté bien y cada vez esté mejor. Cuídala mucho, apapáchala, cuídala y tiene aquí una gran familia que vamos a estar orando por ella y pedirle a Diosito que se encuentre cada vez mejor, ¿ok? Entonces, mis corazones, vamos a empezar. Miren, ya les piqué lo que es la cebollita, nada más que esta la voy a empezar, miren, esto es para ponerla en crudo y ya es
disque fina, porque ahora sí me volé la barda y no la dejé tan finita como en otras ocasiones. Sí la dejé más o menos. Esta que está hecha en tipo julianas, acuérdense que este es el corte juliana o tipo pluma, dependiendo cómo lo conozcan, técnicamente, ¿verdad? Y hablando en esos términos, no soy experta, pero más o menos voy aprendiendo poco a poquito. Y ahorita voy a darle una lavadita a este tomate para poderlo utilizar y poderlo hacer para usarlo como complemento. Oigan, estoy contenta, estoy muy feliz porque el día de hoy, bueno, todos los deberíamos de estar así, ¿verdad? Pero cuando nos sucede algo diferente con los hijos, o con la familia, algo positivo, como que se siente uno, ay, sí lo voy a poner aquí, como que se siente uno a gusto, ¿verdad? Y el día de hoy estaba platicando con mi chicuelo, que es un jovencito, ya grande, chiquillo, hermoso, precioso, igualito a su mamá de loquito. Imagínense, físicamente se parece a la mamá y con la locura igual o peor que la mamá que está el pobrecito de mi peque, pero platicamos bien a gusto. Esos son los momentos que más me gusta, cuando platicamos y podemos platicar como amigos, como mamá, y sin tener necesidad de estar ahí, ay, no, esto no se hace, y que podemos tener ese entendimiento. Vieran que son las conversaciones tan agradables y son los momentos bien bonitos, y me siento feliz. Así es que si me ven más loca de lo normal es porque el día de hoy me inyectaron un poquito de felicidad extra, ¿verdad? Porque obviamente todos los días tenemos que tratar de ser feliz, independientemente de los problemas, las situaciones difíciles, hay que buscarle ser feliz día con día, porque al final de cuentas, esta es una sola vida la que vamos a vivir, no hay otra más. Existe reencarnación, no sé, ni me importa, pero yo, ¿para qué jodidos quiero saber si hay una reencarnación? Y ni me voy a acordar que existía en este mundo. Yo quiero aprovechar lo que mi mente está viviendo ahorita, lo que yo estoy en conciencia, no de lo que no voy a estar en conciencia el día de mañana. Y yo sé que es difícil, pero tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo, ¿verdad? Para que cada situación difícil que se nos presente en la vida no nos arruine el momento. Entonces, esas cositas y esos detalles yo los valoro mucho. Esas pequeñas conversaciones de 1, de 2 horas que te quedas como loco platicando con los hijos y que te platican las anécdotas que pasan, los momentos felices de ellos, y eso es algo súper bonito, la verdad. Es una experiencia que yo se las recomiendo muchísimo. Y les digo una cosa, lamentablemente nos perdemos de mucho nos perdemos de esa situación porque nos mantenemos ocupados todo el tiempo pensando en las tragedias, en cómo le voy a hacer hoy, cómo voy a hacerle mañana, o sea, para sobrevivir cuando estamos al día a día, y nos perdemos de pequeños detalles que solamente son una conversación tan rica y poder platicar y reír y decirte sin tener necesidad de salir molesto. ¿Por qué? Porque no te irrita nada. Aún así te digan cualquier cosa, no te irrita, estás feliz. ¿Por qué? Porque no tomas las cosas de una manera negativa, los comentarios, cosas así. Es que, ay no, estoy muy loquita, pero es que la vida es así, es la realidad. El ser humano somos muy loquitos y nos dejamos llevar siempre nada más por cómo nos sentimos en el momento. Y si ya un día decimos, me amanecí de malas, ya piensa uno que todo el día debe de ser así, y no, debemos de cambiar y jugar con nuestra mente y dejarle, no, ¿cómo que te levantaste de malas? Pues empieza a buscar que vas a hacer algo que te haga sentir bonito, como este tipo de cosas que les estoy compartiendo. Estas conversaciones, estos momentos que a mí en la realidad es lo que me hace feliz. Y hoy estoy contenta por eso. Estoy súper feliz por eso, mis corazones. Miren, bien rapidito. Yo también sé bien cómo portarme mal. Todos sabemos cómo portarnos mal, ¿sí o no? Todos sabemos, pero la prueba está. ¿Quién se porta bien en esta vida? No sé. A ver, pensemos. ¿Quién nos portamos bien? Nadie nos portamos bien, nadie. Aquí la prueba está y el reto en la vida es ¿quiénes nos portamos bien? Nadie. Todos nos portamos mal. La verdad, todos.
Te lo juro, no. Es que estoy escuchando la canción de Cazzu, donde dice que yo también sé portarme mal. Y digo, pues sí, todos nos sabemos portar mal. Aquí la prueba está. ¿Quién se porta bien? ¿Quién actúa de una manera diferente? ¿Quiénes somos diferentes? Porque todo mundo hacemos las mismas cosas. Ya siempre se los he dicho. Y yo analizo mucho todo eso y les digo por qué les platico esas cosas, porque parece que el ser humano tenemos un chip donde naturalmente vivimos las mismas anécdotas. Por ejemplo, mis hijos me platican anécdotas de ahorita y créanme que son cosas que yo ya viví, yo ya lo hice también. Bueno, no todas, les aclaro, no todas, porque así, ay, Ingrid, te quejas, pero tienes unos hijos rebeldes y tú también hagas esas cosas. No, no todas las cosas, pero la mayoría que me platican y yo digo, ay, ¿quién me iba a imaginar que mis hijos me platican lo mismo? Las mismas cosas que suceden en mis épocas en la secundaria y en la primaria y en donde sea, siguen sucediendo ahorita. Y igual, o sea, no sé si el ser humano ya nacemos con ese chip. Y no sé si es casualidad de la vida, no sé, pero por eso yo digo, todos sabemos portarnos mal. Aquí lo más importante y lo que nos hace sentir wow y admiración es cuando algo hacemos diferente. Y a mí conocer personas que hagan cosas que son totalmente diferentes me encantan. ¿Saben por qué? Porque aprendo. Yo para qué quiero aprender lo mismo que hace hacer. Y esas son las cosas que le estaba diciendo ahora a mi hijo. Ay, hijo, todo lo que tú me estás diciendo yo ya lo viví, hasta me da risa, porque parece que tu historia es la mía. Parece que la historia de ustedes es la mía. No sé a qué se deba, son cadenas, o a qué se debe que Diosito los deja vivir las mismas experiencias que uno. Y son cosas que yo nunca les he platicado, como para que digan, es que lo hacen porque tú se los platicaste. No, se los prometo que no. Muchas cositas. Tanto de mis tres pequeñuelos me cuentan cada cosa. Yo digo, Dios santo, parece que les estoy diciendo esto, háganlo, porque yo también ya lo viví, ya lo pasé. Y no sé, es algo bien extraordinario, bien loco. Ok, miren, tomate, cebolla picadita fina, cebolla picadita así en trocitos. Ah, no, en julianas para hacerla salteada, ahorita sí, en un poquito de aceitito. Y como les dije, esto va a ser sencillo. Y aquí tenemos el tocino. Vamos a empezar a poner bebés, háganse un ratito para allá, porque les digo una cosa. Mari, hola mi corazón, Mari, ¿cómo estás? Tiki, 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 tan. Hola Mari, ¿cómo estás? Mi bella, preciosa reina de mi vida. Dicen, las historias se repiten en los seres humanos, ¿verdad que sí? Eso es lo que yo estaba pensando. ¿Será que se repiten? ¿Pero a qué se debe? Eso es algo, fíjense, que está tan interesante, esas cosas, porque uno dice, ¿a qué se debe que las historias se van repitiendo generaciones tras generaciones? Porque es la realidad. Nuestras generaciones siguen repitiendo nuestras historias y es algo como que bien sorprendente, porque dices, wow, cómo la vida los hace vivir lo mismo o no lo mismo, pero similar a las circunstancias. Y yo digo, no sé, ¿verdad? No todas las personas lo hacen, pero sí. Ay, gracias, Leti. Dice Tomás se unido. Gracias, Tomás. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí escuchando mis locuras. Y de paso que no buen humor. Así, sí. Fíjense. Una de las cosas. Parece que los hijos ya tienen predestinado cómo van a salir, o no sé si uno les va dejando sus mismas cadenas. Por ejemplo, mi hijo trabaja en lo mismo que a mí me ha gustado. Obviamente empezó experimentando en otros lugares
y bueno, le he tocado un poquito recorrido, no mucho, porque está joven, no tiene mucho recorrido en empleos, ¿verdad? Ah, y cosa, que tampoco es muy bueno, les recomiendo muchísimo que nunca anden cambiando de un empleo a otro, porque es un currículum que tú estás guardando y un mal expediente tuyo, porque van a decir, a ver, ¿por qué te estás cambiando cada ratito de trabajo? Entonces, esa ya es como una tachita para ti en tu currículum. Pero yo siempre les aconsejo estas cosas para que sean unas personas pues correctas y valoren su trabajo y todo eso. Pero digo, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Porque trabaja también en restaurante y yo siempre le daba ese consejo de si quieres buscar, no estudiaste, es una carrera o algo, ahorita está con la idea de que quiere empezar a estudiar, vamos a pedirle a Diosito que no se le quiten esos propósitos y que se siga motivando. Pero está trabajando en restaurante y está trabajando lo mismo que yo, mi hijo, ¿ok? Entonces, justo les digo, ¿a qué se deben? Que se van repitiendo, uno les va dejando ese legado, no sé, pero me siento tan orgullosa de que esté trabajando en algo que es similar a lo que a mí siempre me apasionó, que es la cocina, el restaurante, mesería, todo eso. ¿Por qué? Porque me encanta tener ¿cómo se dice? Ser la atención al cliente, platicar, me gusta mucho platicar y ese tipo de trabajos me ayudaba mucho a mí. Aparte por todos los problemas que yo tenía en la vida y mi situación, ese trabajo me ayudaba mucho a distraer mi mente y no nada más estaba así como que pensando en mis problemas. Y mi hijo trabaja en eso y no sé, me quedo pensando y digo, qué loco era lo que son la vida. Miren, vamos a echarle, ay, no le voy a echar, acuérdense que esto suelta un montón. Miren, voy a usar salchichas, esta es una salchicha, son salchichas de pavo, acuérdense que el sabor de los hot dogs tiene que ver mucho, tú le puedes poner los complementos que tú le quieras agregar, saben que eso le puedes poner desde sabritas, frijoles, queso, guacamole, no hombre, hay una variedad de versiones para hacer hot dog, pero algo que sí es bien importante, si tú le pones una buena salchicha, que tenga un sabor, que digas, esta es la salchicha que a mí me gusta, no le vayan a agregar la que yo les digo, porque a lo mejor la que yo les voy a recomendar no les gusta, pero sí es bien importante que le pongan una que ustedes digan, esta es la que a mí me gusta porque es la que le va a aportar buen sabor. Y yo les aconsejo mucho eso, siempre elijan una salchicha correcta para poder hacer los hot dogs y que les queden especialmente deliciosos. Y ya de ahí en fuera, los demás complementos, eso es lo de menos. Ustedes pueden agregarle lo que quieran. Miren, vamos a poner el tocino. Compito. Miren qué huevona, yo todavía lo tengo aquí. Es que ya bajándole un poquito a esto, ya con esto ya lo voy a poder poner en un topper mejor. Y hasta la vida me mejoró. Esperen un poquitín, chiquillos, espérenme. Le voy a bajar porque ya me jode el saltarín del tocino y a mí me da miedo darle unas quemadotas. Irán, hola, ¿cómo estás, Irán? Ahora viene Irán por acá por TikTok. Gracias, Irán, por venirnos a saludar, visitando en TikTok. Saluditos, un abrazo. Oye, ya miré tus gallos, está bien bonito, bien grandote, se nota que los tienes bien cuidaditos. Te felicito muchísimo, están bien padres, bien bonitos. Pero si tienes ponedoras, acuérdense que las gallinas ponedoras son bien indispensables. Por cierto, a mí me regalaron una cartera de huevos de huevo orgánico. Aquí tengo muchísimo. Y de hecho tengo que hacer algunas recetitas con huevo porque tengo bastante. Y acuérdense que si se vienen los tiempos calientes, ahorita está súper padre el clima. De hecho, el día de hoy estuvo nublado, estuvo el clima como si quisiera llover, así como chipi, medio briseadito.
Entonces no está tan caliente el clima, pero una vez que se ponga caliente hay que tener mucho cuidado con los huevos porque no duran mucho tiempo. Y mi refri está pequeño, aparentemente se mira un monstrononón ahí, pero nomás es el puro cascarón, adentro está chiquito, entonces no me caben muchas cosas y tengo que hacer. Así es que denme ideas, chicos, ¿qué les gustaría que preparáramos unas recetitas que tengan que ver con huevo? Denme ideas para hacer porque se me acaban las ideas. Se me acaban las ideas, ayúdenme. Me gustó mucho este tocino, miren, porque este tocino tiene estos trocitos así como si fuera, así miren, como cuadritos de carne. Miren, les muestro. Miren, aquí está. Miren, estos como tipo cuadritos. Ay, 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 qué bárbara, Ingrid. Nomás no doy una para agarrar un cuadrito. Miren los cuadritos que les digo. Viene ya para manera así bien. Y me gusta muchísimo cómo se siente la textura. Voy a empezar a hacer lo de la salchicha, que por cierto voy a hacer 3. 3 porque en realidad yo siento que me comería uno. Y a mí me gusta hacer esto, miren. Les hago rajaditas así. ¿Para qué? Porque si se pueden dar cuenta que estas rajaditas le va a hacer que por la parte de adentro también se empiece, cuando la empecemos a dorar. Hay 2 versiones. Si hay personas que no comen grasa y no quieren comer la salchicha así, les recomiendo muchísimo entonces que hagan, ay, se me salió un saltarín, que háganlo en cocer. Los pueden poner a hervir en agua hirviendo y estas se van a cocer y se van a inflar y ya la pueden consumir así para los hot dogs y ya de esa manera la comen un poquito más saludable para las personitas que no coman grasa. Pero las personitas que, no hay necesidad de abrirlo, pero las personitas que lo comen fritas, así doraditas, como debe de ir, con grasita y toda la cosa, con toda la grasa del mundo. Pues entonces las ponen, le hacen unas rajaditas, así nada más, unas filetaditas, para que se empiece a freír y por dentro también entre un poquito de cocción, porque si no, lo que va a pasar es que se va a dorar todo por fuera y por dentro va a quedar así como normal, y entonces hay que darle como una cocción por dentro más o menos, ¿ok? Miren, yo creo que con ese tocino, no sé, a ver, déjenme, voy a hacer un poquito más. Ahorita les voy a leer, mis amores, Dile a tu nueva bebé que por hombres no compita. Dice Eliana, saluditos Eliana, gracias por estar aquí con nosotros. Oigan chicos, los invito a que nos vayan dejando su like, chicos, dejen su like, no sean malitos, de esa manera nos están ayudando muchísimo aquí en el canal, solamente dejando su like, con eso me ayudan con todo su corazón y yo se los voy a agradecer muchísimo, ¿ok chiquillos? Dice Horchata, hola, bienvenido, gracias. Evan, hola Evan, qué milagroso que vienes a saludarnos, dice. No me está poniendo atención. ¿Por qué, Evan? A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice Evan. Sí, Evan. Georgia, saluditos. Claro que sí les pongo atención, mis corazones, pero acuérdense que estoy aquí, bla, 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 y de repente me aviento a checar los chats un ratito. Irán dice, hola, su esposo juega Call of Duty. Call of Duty no juega, creo. Es que Irán, te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que te iba a agregar? Ahorita está jugando FIFA y no sé qué otros. Pero le voy a recordar, espérame. Déjame agarro, aquí está el platito. Miren, le voy a recordar. Si en todos los juegos tú tienes el mismo nombre así como lo tienes ahí, le voy a decir para que te agregue. No, yo voy a poner un poquito más de tocino, porque esto lo vamos a usar como complemento para ponerle en la parte de arriba, ya que no lo estamos enrollando en el hot dog. Entonces lo que voy a hacer es agregar un poquito más, porque miren, qué poquito se hizo. Se hizo bien poquitito. Y al Johnny le gusta mucho el tocino, entonces voy a agregar un poquito más. Un poquito más. Pero miren lo que voy a hacer. A lo mejor lo voy a freír así solito. Es que les iba a decir, mientras voy poniendo la salchicha a un lado. A ver.
ahorita que se desbarate todo y que se despacha, voy a ponerle la salchicha a un ladito. Oigan, les dije que estaba haciendo todo lo posible por no tomar tanto refresco, ¿verdad? Les digo una cosa, hoy tomé refresco hasta apenas hace ratito. Miren. Pero no tomé todo el día, les prometo, todo el día no tomé refresco. Solamente hasta hace ratito, porque Johnny me dijo, ¿no vas a querer nada de la tienda? No. Bueno, yo ahorita vengo, te voy a traer una soda, y me trajo un cordogono, ¿no? Y dije, bueno, está bien, nomás poquito, me hago de rogar, ¿verdad? Mira qué rogona soy, mira qué difícil soy con la coca. No, hombre. Pero he estado tomando agua de Jamaica. Tomé un poco de agua, no mucho, les digo la verdad. Como me mantuve un poco más activa, ocupada, platicando con mi hijo, que limpiando, que hice de comer y todo. Casi el día de hoy no anduve como muy ansiosa y no me dieron muchas ganas de estar tomando líquido. Otras veces sí, porque depende cómo me sienta de lo ansiosa que ando, y a veces quiero estar nada más tomando algo para bajarme la ansiedad. Y por lo regular, a mí cuando me da la ansiedad de comer dulces o algo, esto es lo que me ayuda muchísimo, que está mal. Yo sé que está mal, ¿verdad? No estoy diciendo que lo hagan, no lo hagan. No lo hagan porque Ane, la maestra les dan unas nalgaditas. Pero, dije, ay, ahora estuve súper bien porque no estuve consumiendo mucho líquido, y aparte me ayuda mucho porque lo estoy yendo cada ratito a hacer que la pis y toda la cosa. Porque a mí, algo que me choca, yo no sé si ustedes son igual que la Ingrid, pero algo que me choca es tener que estar yendo al baño cada 10, 15 minutos. Yo soy bien miona, yo voy cada ratito, parece que tengo una pipa, no sé por qué. A ver, mi niña, déjenle, voy a cerrar la cosita aquí porque está brincando. Ya saben que es bien rebelde el tocino y empieza a brincar, y me da miedo que los ojotes que tiene de canica. Esta niña tiene ojos de canica, miren. Ella, ven, ojos de canica, ven. Ella tiene ojos de caniquita, miren. Arcusita, no te puedo cargar, mi amor. No puedo porque no puedo. Ya que termine de hacer de comer, sí. Piqui, piqui, pon, vete. Piqui, piqui, pom, pim, pom, pim, pom. Piqui, piqui, pom, pim, pom, pim, pom. Ahí viene el otro. Ellos están acostumbrados que bailo con ellos, y nomás me escuchan que estoy cantando y vienen corriendo todos. Ahorita el Carnitas, quién sabe por qué no anda aquí. Algo, ay, no, miren, ahí está la prueba. No miento, nomás es que estaba allá arriba, no que bajó. No, esto es todo. Vamos. Vámonos. Arcusita. Ay, gracias, mami. Ni modo, chiquillos. A ver, un poquito más, nada más le falta el tocino. De hecho, esto voy a dejarlo aquí un ladito, y antes vamos a poner a empezar el sartén, miren. Estos hot dogs que voy a hacer son muy peculiares porque les voy a decir algo. Ahora resulta que no se me antojan el pan en vapor. Y le dije a Johnny que lo iba a hacer. ¡Ay! Me quemo. Le dije a Johnny que lo que iba a hacer es que los voy a poner en el comal. Así el pan como un poquito doradito. Ay. ¿Por qué? Anda muy rebelde esta cosa ahora. No, fíjense que no quiere abrir la llave de allá. Esto lo voy a poner poquito aquí. No sé por qué, chicos. Esas son cosas que pasan siempre en la cocina. Miren todo el tocino que brincó ahorita. Miren todo el tocino. Miren. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Qué mal bien feo!
Miren que está criminal. ¡Ay! Cosita bella esta. Casi me da el salta para atrás a mí. Es que quema bien feo. Miren toda la grasa que va soltando. Ay, me quemó aquí. Ay, quema bien feo. Yo por eso le digo a Johnny que a mí no me gusta hacer mucho el jamón y el tocino, porque siempre me ando quemando. ¿A cosita piquipona? No, mamá. Siempre me ando quemando. Me debo de poner una máscara. Miren, este aceitito que quedó, nunca lo tiren. Acuérdense que les comenté ayer también respecto a este, miren. Esto le puede servir porque es grasa natural. Acuérdense que esta grasa natural les sirve muchísimo. Pueden hacer, ya les comenté, que si los huevitos, que si los frijolitos y así. Pero les cuento una cosa, que incluso si van a hacer carne también aporta muy buen sabor para el guisado que vayan a hacer de carne y todo eso. Miren todo el cochinero que se hace cuando uno hace estas cosas. Amor, caliente porque esto a ti te gusta comértelo de al instante. Unas buenas quemadas con el tocino. Miren. Te dice Iliana Castro, hola, te saludo Ecuador, gracias por esos ricos atrotes. Gracias a Dios, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Eliana, muchas gracias, mi corazón. Saluditos hasta Ecuador, desde aquí, desde Tijuana. Muchas gracias, mi corazón. Apenas vamos empezando. Miren el tocinito. Miren, ya, amor, Elina, te dices que si juegas Call of Duty. Que no lo has agregado en los juegos. Acá nos anda acompañando Leti en TikTok y Inam también nos anda acompañando el día de hoy en TikTok, amor. Este es un recordatorio. Recuerda tomar agua. Miren, ok, ya, las manitas. Es que sí es bien importante. Oye, ¿sabes qué, amor? De suerte tengo un poquito de cápsula. Sí, miren. Yo ando muy mona queriendo hacer hot dogs y casi no tengo casi todos los ingredientes. Apenas van a salir exactos para los que voy a ocupar ahorita. Y aquí en este otro lado, se alcanzan a mirar nada más que mi puerquesote. Obstruye todo el paso. Voy a poner las salchichas a freír. Okidoki, les pongo a freír las salchichas. Voy a poner aquí. Es que yo trato de decirle así a los dos porque a mí me gusta que la gente sepa que estoy compartiendo con todos aquí al mismo tiempo, no nada más con unos ni con otros, pero pues eso es importante, siempre hacernos sentir a gusto y sobre todo acuérdense que lo más importante es cuando nos hacen sentir también que somos parte y ustedes son parte de este equipo, chiquillos, así es que yo todo les voy diciendo, miren. Al Johnny también me dijo, ay, prepárame el pan también así en el sartén. Entonces ahora lo vamos a comer diferente. Fíjate. La mayonesa. Okidoki. Y otra cosa aquí. Me hace falta saltear un poquito. Híjole, eso es un poquito. Voy a tener que utilizar un sartén para la cebolla. Este sartén. Es que el otro está muy grandote. Aquí vamos a poner una cebollita. Así. Ok. ¿Lo quieres bien dorada? Sí, algo más o menos sí lo he hecho. O es que yo tengo una manera de hacerlos y cuando Johnny los hace los deja con bien doraditos.
Dice que gracias a Dios, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Gracias a ti, Eliana. Chicos, los invito a que vayan dejando sus likes, chicos. Dejen sus likes. Aquí que vienen siendo en TikTok. No sé. ¿Son likes también en TikTok? No, ¿verdad, amor? No sé. Yo desconozco. Desconozco mucho cómo se le llama. Pero vayan dejando sus corazoncitos, no sé, aquí en TikTok y aquí en YouTube. Ayúdenos con sus likes, chiquillos. Eso nos ayuda muchísimo y se los agradezco con todo mi corazón. Ya me di una buena quemadura. Miren, aquí está. Nada más que les voy a decir una cosa. Yo prefiero alejarla porque cuando es verdura se empieza ahí en el calor. Se empieza a hacer purida. Aquí miren donde les comenté de... Mari te dice, Ingrid, saludos para tu esposa, igualmente. Gracias, Mari. Dice Johnny que igualmente, Mari, muchísimas gracias. Aquí anda conmigo un ratito. Hoy sí quiso bajar. Hoy sí quiso estar un ratito aquí conmigo. ¿Verdad, mi amor? ¿No pasó una servilleta, no? Sí. Y estaba viendo una película, el pobrecito, bien a gusto aquí viendo su película. Le digo, mi amor, lo siento mucho, pero te voy a tener que interrumpir. Y tuvo que dejar su película a medias porque pues me tuve que conectar y no puedo tener, pues por el copyright y todo eso. Le dije, lo siento. Y mejor la quitó al ratito. No, hombre, que si me aguanta el pobre. Ayer me acosté a las 2 de la mañana. ¿Ustedes creen? Y al pobrecito yo me voy y le estoy haciendo ruido y él está acostado y yo sigo haciendo ruido. Así es que me tiene paciencia el pobrecito, aunque no crean. Y luego le digo, ¿qué tienes? ¿Te enoja que esté haciendo ruido? No. Y yo no le digo en mala onda, pues yo para saber si estoy haciendo mucho ruido o algo, porque cuando hay veces que uno como que trae el sueño muy sensible y a veces sí irrita que te estén haciendo ruidos. Hay veces que de plano no, si tienes el sueño bien pesado te vale. Pero yo lo digo porque a mí me pasa eso y yo siento que si a mí me pasa, pues también le puede pasar a la otra persona. Y yo le pregunto para saber si hago algo y que se sienta más a gusto. Pero le dice, no tengo nada. Ha de creer que nomás le digo por estarle dando cantaleta. Miren. Bueno, el comal lo vamos a poner acá. Porque ya no quiero estar agarrando nada de trastes para estar ensuciando. Mejor hagan esto, cuando no quieran ensuciar muchos trastes, miren, la cebolla cuando ya empieza a agarrar un poquito de sancocho, es bien facilito porque la pueden saltear con el puro sartén, pero tiene que sancocharse poquito, porque si está en crudo no se va a levantar y no se va a deslizar, necesita agarrar un poquito el aguadito. Y ya con eso, listo. Miren, los chilitos güeritos, bien sabrosos. ¿Cómo se llaman esos chiles, amor? No son chiles güeros. ¿Cómo dijimos que se llamaban? ¿Ustedes saben cómo se llaman estos chiles, chicos? ¿Ustedes saben? El otro día lo investigué y ya se me olvidó. Es que tengo cabeza de chorrito. Cuando no le pongo mucha atención a las cosas, así como muy fuerte, se me olvidan. ¿No les pasa eso? Entonces ya tengo tocino. Es poquito porque esto nada más va a ser guarnición. Miren, pero qué delicioso está estos cuadritos de tocino. Vean ustedes. Entonces, ay no, pues es que esta cosa no quiere estar por esto. Johnny, ya se me fue este pedazo de vida. Dice, es un me gusta, like, muchas gracias. Dice, a ver, ¿cómo le hago mis corazones? Espérenme poquitín. Dice, basta que no se desquiten como la última vez. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Leti? Cuéntame. Es que luego se me olvida. Miren, no se quiere deslizar. Miren, ¿qué le pasa? Ya se le hace falta un poquito más de aceite. Se está pegando.
Andabas allá afuera. Apenas están empezando a agarrar calor. ¿Le tengo que subir un poquito más? ¿Les gusta la música de Cazzu? Si les gusta, bueno, unas que otras canciones, pero me gustan los ritmos, no es como que la letra mucho. Mira, amor, ¿tú qué dices? ¿Está bien? Mira, Sí. mírame, Omar, ¿Está bien? ¿así? El hombre casi no come. ¿Eh? Casi no come ese güey por se la quito la comida. Miren, así es como lo vamos a dejar doradito. Así es como Johnny las quiso, doraditas, miren. Y miren cómo se quedan bien ricas. Uy, cuando están en el carbón quedan bien deliciosas. Ok, entonces vamos a empezar. Dice Julio Olerio que nuestro sí quedó campeón, que sí mire bueno, ¿Quién quedó campeón? Toluca, El Toluca, ay, sí es cierto, sí miro a Johnny, estuve mirando ese pedazo y le dije, ¿a poco está jugando en Toluca? Sí, me dice, y quedó campeón. Porque estaba un jugador que dice, y digo, ¿por qué le vas al Toluca? Y dice, porque había un jugador cuando que antes, es que Johnny cuando estaba chamaquito le gustaba el fútbol, ¿verdad, amor? O sea, jugar. Era muy buen portero, le gustaba jugar. Y de hecho sus peques, de lo que estamos hablando, parece que ya los hijos traen en la sangre lo de uno, ¿no? Porque sus peques les gusta, a uno de ellos les gusta mucho el fútbol, igual fue él cuando estaba chamaquito. Ok, miren, esto lo voy a dejar así, que se termine de sancochar un poquito más, la cebollita ya está, pero aquí lo que voy a hacer es darle una limpia de un... Ok, y vamos a empezar a poner el pan para ya empezar a montar. Es algo bien sencillo. Ay, tú Jorge quieres Barca que... te puso hola. Amor, ¿dónde? ¿Quién puso, mi amor? Jorge, saluditos. Jorge Abarca, saluditos, saluditos. También saluditos a esas personitas que se conectan aquí. Ay, mi Leti preciosa nos está apoyando aquí en TikTok. Oye, amor, ¿y las papas? Ah, ¿vas a querer? Ignacio Pérez te puso hola. Ignacio, saluditos. Gracias por estar aquí, Ignacio. Bienvenido, muchas gracias. Miren, estos vienen siendo rufles con queso y esto le vamos a poner. Es que estos hot dogs son unos hot dogs locos, ¿eh? Así de esos de lo que le puedes poner de todo. Ay, no, no. ¿Qué? Pero se me va a enfriar la salchicha y todo eso. Miren lo que les dije, cómo se levanta la... Parece que yo tengo mejor pulso por la izquierda, más bien. Ok, eso ya está. ¿Seguro que no quieres el queso? No, al último ni te lo comes todo, mejor así. Mira, ¿mostaza vas a querer? No, ¿a ustedes les gustan los hot dogs con mostaza? Díganme. Es que les digo una cosa, yo hasta apenas ahorita en la actualidad empecé a comer la mostaza porque no me gustaba. Y ahorita me gusta el pollo en crema de mostaza. Ay, por cierto, nunca he preparado ese, ¿verdad? Mira, primero que yo me quería Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez. Dice el Johnny que él creía que Osvaldo Sánchez. Me suena ese jugador, era portero. Era como tipo similar al Jorge Campos. Sí, jugaba con muchísimo. Ay, es que el portero del Jorge Campos fue un portero de muchos años de la selección de México, ¿no? ¿O me equivoco? Algo así dice mal Ingrid, mi perrito, con huevo revuelto y queso. Ay, qué rico, sí. Mira, ¿sabes una de las cosas? Ahorita lo voy a comer sencillo y dije, sí, pero es que yo sé que no voy a comer mucho. Todavía tengo ahorita pasta. Ahorita nomás los voy a hacer así sencillitos, pero sí es cierto. Imagínate para hacerlo más completo con unos huevitos revueltos. Ay, un día lo vamos a comer así como Mari nos está.
compartiendo, ya que son recetas de allá de Venezuela, ¿verdad que sí, mi corazón? Entonces, miren, como ya se bajó un poquito el calor, voy a poner esto en el sartén para mantenerlo a fuego bajo, porque el Johnny siempre hace eso. Les cuento que cuando el Johnny está cocinando, a él le gusta que todo se lo dé bien calientito. Él siempre reniega porque yo le doy la comida fría. Gracias para Brown. Gracias. Dice, invite. Claro que sí. Ahorita les voy a invitar. Miren, un hot dog bien delicioso. El estilo aquí bien facilito. Pero al Johnny le gusta. Pone a freír todo y después pone el sartén a fuego bien bajito para que empiece. Él le gusta estar comiéndose de uno por uno porque le gusta que estén bien calientes. Cuando vamos a comer tacos, ¿sabemos qué pasa? Está pidiendo de uno por uno. ¿Por qué? Porque no le gusta que le lleven 2, 3 tacos. Bueno, como si te comieras tantos, ¿no? Pero vale decir, si te vas a comer 2, no le gusta que le lleven los 2, porque de aquí no que se acabe el otro ya se le enfrió. Es chiquión, pues le gusta la comida bien calientita. Y miren, aquí es como le vamos a hacer esto bien fácil. Vamos a ponerle que si la mayonesa. Imagínense unos hot dogs al carbón. Nunca los he probado más que la hamburguesa y la verdad tienen un sabor mucho más deliciosos cuando están preparadas al carbón. Yo siento que todo lo que está preparado al carbón le da un sabor más deli, ¿no, amor? Sí, o a la leña. O a la leña. Uy, no. Pero en el carbón la verdad que sí le da un sabor mucho más. Dice Mari que ella se los da hacer sus hijas con queso, con huevo revuelto y maíz y su salsa. ¿En serio, Mari? Con huevo revuelto, maíz y salsa. Vamos a probarlos un día así. Vamos a probarlos así como Mari nos está diciendo. Acuérdate, mamá, nada más, ¿eh? Porque, y luego a mí se me olvida. Y yo, aunque no crean, a mí sí me gusta tener distintas ideas para poder comer diferente. Ay, les voy a decir una cosa. A mí me gustan como los pancakes. A ver, dice, arrastra. Espérenme poquito. Ahí está. Que si cuando vas a hacer algo de dulce te pregunto. Julio, ¿cuándo vamos a hacer algo de dulce? ¿Verdad que estaría padre comer algo así delicioso? Pero es que sí tengo recetitas que tengo que hacer aquí con ustedes. Nada más que esas no me animo a hacerlas como los coricos. Digo, y si no me sale, necesito primero buscarle. Miren ustedes cómo lo voy a dejar. Voy a buscar a ver qué recetita podemos hacer dulce. Denme ideas, qué tipo de recetas podemos hacer aquí en el canal. Yo tengo un montón de ganas, les digo, de algo de cachapas. ¿Cómo tengo ganas de cachapas con tajada, que viene siendo el plátano? Pero obviamente aquí nosotros usamos el plátano natural. Y se me antoja con queso. Ay, es algo bien rico. Entonces, miren, ya le puse el pan, lo pusimos a dorar con un poquito de mayonesa, le pusimos el hot dog, que diga ¿cómo se llama? La salchicha. Le voy a poner una servilleta abajo para que absorba lo que es la grasita. Y, a ver, a mí me gusta ponerle la cápsula en la parte de abajo. Vamos a agregarle con una cucharita el tomate, un poquito de tomate, cebollita. ¿Te pongo de las 2 cebollas, amor? Sí. Vamos a ponerle que sí, los elotitos. Vamos a ponerle que sí, la cebollita. Miren ustedes. Ay, a ver. Ahí están, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito de cebollita en la parte de arriba. Ay, chiquillo cachetón. Mira lo que te vas a comer, papá. Piririrán. Y mira, espérate, tú no sabes cómo voy a hacer esto tan rico y rico. Ok. Y más elotito y crema en la parte
de aquí de los costados, porque si lo dejo así nada más, la papa lo va a hacer reseco, ¿verdad? Y ya con la cremita y todo eso que le agregué ahí, me va a ayudar para que tenga con 2 chilitos, amor. No, es un puñito. Mira, vamos a ponerle uno así. Un puñito, también picosos, con 3. Miren ustedes. Miren qué rico hot dog. Ay, chiquillos. Miren, miren lo que se va a comer Johnny. Ay, chiquillo, cariñoso. Bueno, Ey, deja de estar echando aromatizante de Spookies Spookies. Voy, tú me dices cuando te vaya haciendo el otro. Me voy a esperar, porque si le tengo que ir preparando el otro y antes de que... Y a mí no me gusta. Algo que me choca es que Oye, cuando estoy comiendo este tipo de cosas, no le porque te puse por qué no ensucias. No me interrumpa, no le puse el tocino. Con razón se lo miraba que me hacía falta algo. ¿Más? ¿Cómo te hace loca? Sí. Se me olvidó ponerle tocino. Ay, no, ¿no les pasa eso? Nunca les ha pasado eso. Y luego me pasa mucho que a veces nosotros nos gustan mucho las tortas también, ¿verdad? Así como de jamón, calientitas con sus rodajas de tomate, cebolla, lechuga. De esas típicas tortas tipo Chavo del Ocho, ¿no? Pero me pasa muchas veces que a veces se me olvida ponerle el aguacate, ¿verdad, no? Que no le puse el aguacate. U otra de las cosas que se me olvida mucho es ponerle el queso amarillo. Y a veces digo, no te puse el queso amarillo. Sí, de tomar, ¿qué te doy, amor? ¿Quieres solita? Con María, gracias. Mari, dice Johnny que muchas gracias. Aquí anda bien. Ayúdenme, chiquillos, ayúdenme a motivar a Johnny. Ayúdenme a motivarlo para que tenga ganas de estar más aquí conmigo. Aunque estemos ahí renegando, pero es padre. ¿Verdad, amor? Sí. Y es que Johnny, la neta, se pasa, nomás me pone la tentación. Hay 2 personitas aquí compartiéndonos en el live en TikTok. Muchas gracias, mis corazones. Buen provecho, se ve rico. Ay, Mari, se ríe de mí. Te estás riendo de mí, ¿verdad, Mari? Porque se me olvida ponerle algo todo el tiempo a la comida. Oigan, y yo presumiendo bien. No, hombre, yo dándome todo el lujo de quererles presumir que hice bien rico y todo. Y se me olvida siempre ponerle algo. Ay, bueno, espérame. Algo que me molesta es siempre tener la bolsa de hielo mal acomodada y cuando la estás sacando que se me caigan todos los hielos al piso. ¿No te pasa eso? Y yo, por ejemplo, en la base que ya trae el refrigerador para que hagamos hielo ahí, me daban ganas de vaciar un poco y nomás sacar la charolita y poder estar agarrando de ahí con un topercito. Sí. Porque así nada más que no cabe ahorita todo eso de ahí. Tienes que comerte esa nieve, amor, para que quepa bien. ¿Ya te voy haciendo el otro? Ay, muchos thank you, chiquillos, porque están aquí acompañándome a lo que le prepara Johnny. Ahora sí lo voy a hacer bien. Miren, ya no me distraigan, el pretexto. Estoy como los niños. Es que yo tengo que tener, literal, tengo que tener todo enfrente a la vista. Porque la verdad si tengo aquí, por allá, por acá, todo se me olvida siempre algo. Yo sí soy de las que tengo que tener todo así enfrente para que no se me pase nada. Y... con esta. Jair, es Jair Torres. Dice usted, en quién se inspira para hacer sus platillos. ¿Yo en quién me inspiro?
Pues en el hambre que me agarra. Yo no me inspiro en nadie, yo me inspiro, si están mis hijos, mi familia, me motiva mucho cuando voy a cocinar para ellos porque me encanta poderles hacer algo y que sea totalmente diferente. O sea, yo hacerles algo nuevo y que ellos se sorprendan con lo que les estoy haciendo es lo que a mí me hace sentir feliz, me hace sentir motivación. Yo pienso que es esa parte. Pero ahorita como la única persona a la que le cocino es al Johnny, pues al Johnny. Es lo que me motiva. Y no me van a decir que no. ¿A poco no se han dado cuenta que cuando a veces no come o algo no es un platillo como que le llama mucho la atención? ¿No se han dado cuenta ustedes aquí? Bueno, los que ya me conocen mucho más tiempo en YouTube, se han dado cuenta como que si hago la comida, pero como que no me siento tan así como tan motivada a hacer las cosas porque digo, no sé si le va a gustar o no. Cuando sé que es algo que le va a encantar, como este tipo de cosas, no me... Pero sí, o sea, mi familia, o sea, mis hijos, o ya sea el Johnny. Eso es lo que me motiva. Porque si yo estuviera solita, les digo una cosa, no me motiva mucho hacer cosas así como innovar recetas para mí. No me motivo mucho, ¿verdad que no, amor? Ajá, sí, sí. No, es que es la verdad. A veces yo me enojo y le digo a él, es que, ay, le digo, yo quisiera poderte siempre sorprender, porque yo siempre lo quiero sorprender a él en la cocina. Aunque sí lo sorprendo todo el tiempo cuando ando de malas, ¿verdad? ¿Te doy el de ese? No, te doy otro. No, primero. Sí, ahorita te lo paso ahí. Para que sigas comiendo a gusto, ¿no? Eso es lo que me motiva, Johnny. Lo voy a apagar aquí y ya apagué el otro porque ahorita yo lo pongo rapidito para mí. Miren, ahora sí. Yo no sé qué no hago, se le exige la chica. Ya se la hacía que no se la Alexa. Ahora no se me va a olvidar poner el tocino, pero les voy a decir una cosa. Las pinzas estas no las debo de utilizar para hacer esto. Miren. Ahora sí. Es que te está tomando un mate el Julio. Mira. Luego ya dice excelente, nuevo suscriptor, te dice. Pusiste, Julio, trato que no sé. No sé, ¿qué dice? Pusiste, Julio, trato que no se fastidien de lo mismo. Dice. Que trata que Dice, no, eso no entendí, Marina, entendí. que la comida que le hace a su hijo, que trata de hacerle cosas. Ah, hacer cosas diferentes para que no se enfaden de comer todo el tiempo lo mismo. Sí, es que ese es el chiste de la cocina. La cocina te motivas mucho cuando haces algo diferente. Bueno, no todas las personas les gusta, pero a mí sí. A mí sí me gusta muchísimo. Cuando es para mí solita, yo siento que eso nos pasa a todo el mundo, ¿no? Que cuando estamos solos, por lo regular no te da hambre y comes cualquier cosa. Es muy raro y yo admiro mucho a las personas que son solos, solteros, solteras, les podemos decir así, ¿no? Y que se cocinan cosas bien a gusto, se hacen platillos bien padres y todo, pero yo no puedo. Y no puedo porque no quiera, simplemente como que estando sola casi no me dan ganas de comer. Dice Jair Torres que está representado y que está aprendiendo también para poder preparar. ¿Está aprendiendo? ¿Quién, amor? Jair Torres. Yair, oh. Ah, pensé que estaban ladrando allá los enanos. Que no crean, estoy toda traumatizada con ellos. Sí, Yair, pues síguele echando muchas ganas. Vas a ver que vas a aprender poco a poquito. Poco a poquito. Tú siempre haz las cosas. O sea, tu paladar, siempre úsalo de una manera que te guste a ti. Y ahí te vas a ir aprendiendo poco a poco a identificar los sabores. Entonces ya le puse, miren, ya le puse tocinito, le puse cebolla. Ahora voy a poner la crema. Oh, no, amor, esas cosas no, Fuchi. Más cremita, ¿verdad? Es que yo ya conozco al Johnny. Y voy a poner un chilito. Ay, ya le metí la mano aquí. Miren. Ahora sí le puse tocino, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Miren, qué delicia se está comiendo este niño. ¿Verdad que sí? Ahora cómetelo en este plato.
Ahora sí, mi amor, me voy a hacer uno para mí, para que vean qué delicioso me quedó bueno. No es para que vean porque van a decir, sí, Ingrid, como tú lo hiciste, vas a decir que todo el tiempo te salió bueno, ¿verdad que sí? Ya lo sé, pero es real. Las expresiones, miren, nosotros, el ser humano, es bien fácil darte cuenta cuando alguien te está mintiendo. Nosotros podemos mentir de nuestra boca, pero nuestros ojos y nuestras expresiones de nuestro cuerpo, nuestras expresiones naturales, no nos van a dejar mentir. Entonces, ese es un punto donde nos podemos dar cuenta bien fácil cuando las personas te mienten. Hasta una sonrisa fingida es bien fácil de darte cuenta, porque una sonrisa fingida jamás se te van a marcar las líneas de expresión. Una sonrisa que es natural, todas las expresiones se ven así, o sea, todo se ve desde esta parte de aquí. Pero una sonrisa que es fingida no tiene expresión, es así. Así, ¿sí me explico? Más o menos. O sea, y ahí es como nos empezamos a dar cuenta. Y luego una mirada te dice más que 1000 palabras, y no me van a decir que no. Entonces, todo eso, si lo empezamos a veces a analizar, y ahí nos damos cuenta. Así es que ustedes se van a dar cuenta si en realidad nos gusta o no nos gusta lo que estamos comiendo. A Johnny, bien fácil para darnos cuenta cuando a Johnny le gusta o no le gusta algo, porque le hago la comida y si se la come ya no me pide más y no me dice, sí, está bueno. Como viene a fuerzas, yo ya sé que no le gustó mucho, pero yo ya sé lo que le gusta. Hombre, este señorito, estos son sus meros moles. Y a mí las hamburguesas, vamos, él es team hot dogs, yo soy team hamburguesas. A mí me gusta más la hamburguesa, eso sí puedo estar comiendo. Es más, todo un día puedo comer, desayunar hamburguesa y volver a comer en la tarde y volver a comer en la noche y no me enfado. Yo sí puedo estar comiendo, yo sí soy team hamburguesa. ¿Ustedes qué son? Ya les pregunté hace rato, ¿verdad? Y no les puse atención en eso. Es que se me olvida. Se me olvida, amor. A veces les pregunto algo y luego se me va el rollito. Dice, ¿quién se anda uniendo por aquí? No sé, es que no parece el nombre que se ha unido. Dice salud. Dice, tengo Face Julio Urbina, ahí ven mi trabajo en la mañana. En serio, Julio, vamos a seguir al Julio. Dice, hamburguesas, no es alimento. No, pues es comida chatarra como este tipo de comida. No, si es alimento, pues entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que estamos comiendo plástico o qué? No, si es alimento, pero no es un alimento nutritivo. En eso sí te voy a dar la razón. Pero si es alimento, Julio, ¿cómo de que no? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos comiendo? Obvio que si compras la carne que ya venden en los paquetes para que tú, entonces no es carne 100%, porque ya la mayoría viene con 50% de soya y 50% de carne. La mayoría, aunque digan que tiene menos soya y más carne, no es así. Al momento que tú la preparas te das cuenta que se ponen hasta duras. Pones a freír la hamburguesa y se pone durita. Yo con esto quedó súper deli. Con eso tengo. Yo con uno tengo. ¿Vas a querer otro? No, ya. ¿Verdad que con eso? No ha venido Sazón Mexicano. Por cierto, hay que dejarle saluditos y muchas bendiciones, chicos, a nuestro compañero Sazón Mexicano. Vamos a desearle que le esté yendo súper bien. A lo mejor de tener muchos proyectos, mucho trabajo. Pero hay que dejarle mucha bendición y saluditos, ¿ok? Vamos a agarrar una servilleta. Yo me lo voy a preparar más light, o sea, más sencillito para poder comer, ¿ok? Porque si lo preparo... Sí, amor, sí le eché. ¿Te hizo falta? ¿Quieres te lo paso? No. Yo le voy a poner poquito tocino. El mío sí va a estar más sencillito y todo porque no lo puedo hacer muy grueso para poder comer y masticar bien, ¿ok? Miren. Pero espérenme, déjense lo pongo aquí arribita porque si no el pan ya no cierra. ¿Ok? Y empecemos con el tomate. A mí
Les voy a decir una cosa, a mí los hot dogs clásicos me fascinan. Ok, miren. ¿Qué son los clásicos? Los clásicos aquí es el hot dog con su tocinito. Bueno, el tocino es opcional, ¿verdad? No en todos lados tienen para ponerle con tocino, pero el tocino sí da un sabor muy, muy peculiar. Pero es capsu, mostaza, cebollita así en crudo, el tomate y nada más. Esos son los clásicos. Y así es como a mí me gustan, más sencillitos. Ya esto que le ponemos que la crema con el elote, que si las sabritas, todo eso, ya ese es un estilo ya más loco. Ya ese es como un estilo Sinaloa, ¿no, amor? Los que le ponen como tipos, que le ponen papas, ya sea tostitos, que le ponen ese tipo de snacks y ya más estilo como allá Sinaloa y todo eso. Pero aquí por lo regular así. Ah, pero este estilo clásico viene siendo que una cultura americana. ¿De dónde vendrán? De hecho, hay un día en especial que se celebra el día del hot dog, amor, ¿no sabías eso? Hace poquito acaba de pasar esa fecha. ¿Ustedes saben cuál es la fecha que se conmemora el día del hot dog? Acaba de pasar y no la recuerdo, fíjate. Me voy a comer un chile de estos. Ok, y ya nada más me hace falta un poquito de cebolla de esta. Ajá. Y poquita crema. No mucho. Es como que nada más para darle ahí un medio toque. Yo me lo como un poquito más sencillo, miren. No es como que algo que sea súper grande. Dice, ¿ya te gusta el picante, Ingrid? A mí no. Sí me gusta. Uf, yo no puedo estar comiendo si no como con picante. Eso es algo que de plano no lo puedo cambiar en mí. Pero porque ya venimos así desde infancia. Mi mamá siempre comía con mucho picante y así nos acostumbramos porque la veíamos a ella y se nos antojaba. De hecho, ahí en mi casa es donde empezaste a comer más picante, ¿verdad? Sí. El tiempo que estuvimos conviviendo ahí con mi mamá. Buscaste ya. A mí te pasas un sal de uva, no sé más. Te pasas un sal de uva. Ya que como. Y un vasito de agua con agua. Voy a agarrar uno desechable. Voy a agarrar uno desechable. El Johnny siempre está. Después de comer tiene que tomarse un sal de uvas. Tiene que tomarse un sal de uvas. Y más cuando come picantes y todas esas cosas. ¿Saben una cosa? Estos chiles se los recomiendo muchísimo, ¿eh? Están mega sabrosos. ¿No tenéis del otro? ¿De los jalapeños? No, yo de este saldo lo he comprado mi mamá. El otro es más mejor. Ay, amor. ¿Por qué no me dices tú desde un principio? No hay. Bueno, creo que lo tengo. Es que aquí puedes venir a agarrarlo y no te va a ver la cámara. Ahorita bien. No hay. Yo porque el otro es del morado. No hay aquí, no sé si ahí arriba hay alguno. Sí. Aquí hay uno, mira, del morado. Uno nada más. Y yo había uno, pero estaba a aquel lado. No sé quién te dice ahí que son un tesoro de Dios las mujeres que cocinan con el corazón. Yo estoy como la Natasha, ¿te das cuenta? La Natasha siempre se está moviendo. Por eso me gusta convivir con ella mucho. Porque está igual de loquita que yo. De ahí, estaba viendo que estabas diciendo que
que no sabes cuál es el día del hot dog. ¿De dónde eres, Jair? Me acabas de decir ahorita, ¿verdad, amor? ¿Por qué le dicen jocho a los hot dogs? Toma. Pero dice que ahora es el día de las hamburguesas que los dan en un peso en el Carl Jr. ¿Es en serio? Sí es cierto, yo estaba mirando que estaban, pero los tienes que ir a pedir en el mostrador nada más, ¿no? Oye, qué padre, un día yo voy a ir. Me encantan. A ver, ustedes cuéntenme. No sé si de todos los de donde nos están mirando en todos los lugares también tengan Carl Jr., McDonald's y Burger King. Aquí están los tres. Ahí el Carl Jr., Burger King y McDonald's. ¿Ustedes qué son? ¿Qué team son? Sí, allá, a ver, cuéntenme en su lugar si tienen ese tipo de... ¿Cómo se le llaman? Servicio. Restaurantes, ¿no? Son restaurantes, servicios, restaurantes, algo así. Porque yo soy del a mí me encanta el Carl Jr. ¿Y tú? No. ¿Cuáles te gustaron más? ¿También te gustan más los del Carl Jr., verdad? No. Sí, Carl Jr. y... No, Carl Jr., porque el Burger King, una vez compraste, te gustaron mucho con las del Carl Jr. Y las del McDonald's casi me gustan. Pero lo único que me gustan mucho del McDonald's son las nieves. ADB, hola. Es que AD me dice Robert. Hay un programa que se llama y sale una chamaca que usa lentes y dice que me parezco a ella, pero no es cierto. La Robertita está jovencita, yo ya estoy bien churidita. Yo también veterana de Vietnam. ¡Ey! Cálmate, perrucho. Me dice veterana de Vietnam. Sí. Me van a perdonar, pero por eso no me gusta comer mucho en presencia de la gente, porque cuando no puedo masticar hago un despapalle, miren. Ya se compuso, Julio. Dicen que está viendo mal el internet, pero yo te ¿Ya veo se está viendo mal? Pues yo te veo bien. ¡Ey! Saluditos, ¿quién se unió por aquí? Nat, saluditos, gracias por venirnos a acompañar. Cocinamos unos hot dogs bien deliciosos el día de hoy, ¿ok? Jálale estilo huevón. Dice Ingrid, ay Mari, preciosa, gracias mi corazón. Dice Ingrid, siempre deja la tormina, dice, termina de comer, te esperamos. Me voy a comer nada más rapidito, ¿ok? Es que me lo estoy comiendo tan delicioso, es que sabe bien rico. Bien, bien rico. Este saborcito que tiene, me gustó mucho ese tocino, amor. Fíjense que hay muchos tocinos que no saben buenos, ¿verdad? Pero este tocino trozo, ¿no? es trozo, viene en trozo, pero eso ya sé dónde lo podemos conseguir. Dice Yair, ¿cuál es la comida que más te pesaría preparar? Algo así de chingo de tiempo. No, hombre. A ver. Todas me gustan. Pero, a ver, ¿qué comida es que es la que se me hace que es muy laboriosa? Me gusta mucho, pero por ejemplo la carne asada. Todos ese tipo de comidas, como carne asada, las enchiladas que van desde cero, las rojas, no es que no me guste prepararlas. Nada más que, como son un montón de cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, la carne asada, desde marinar la carne con tiempo. ¿Ok? Para que se concentre bien de sabor, antes de que la vayas, mínimo unas 2-3 horas, o 1 hora antes por lo menos, para hacer la carne asada. Luego tienes que hacer el pico de gallo, el guacamole. Tienes que hacerte 1 o 2 salsas diferentes para que le dé un sabor ya sea la martajada de tomate,
con los jalapeños y tal, y ya sea una rojita de chile de árbol o una verde de tomatillos. Sí, amor, ahí déjalo. Yo ahorita lo quito. ¿Y qué otra cosa? Que los frijoles de la olla, que las cebollitas, los rábanos, los pepinos. Nunca vamos a hacer pizza de la mano. Todas las cosas, todos los complementos. Se me hace que es muy rico, pero es mucho lo que tienes que hacer de preparación. Y las enchiladas rojas me fascinan. Uy, por cierto, les digo una cosa. Ahora el Jenny, uy, amor. Que dice recetas caseras Chihuamara. Hola. Hola, recetas caseras Xiomara. Saluditos, mi corazón. Al Johnny le dije, el Jenny. Amor, te dije el Jenny. ¿Sabes por qué me río? Porque te dije Jenny. Ando pensando en el otro. Ando pensando en la Jenny. En la Jenny. Ay, no. Ya, me da risa. Es que solamente yo sé mi cuento que le doy carrilla al Johnny. Y les digo que me dijo, Ingrid, se me antojan unas enchiladas. Y a mí sí me gustan. Son como que de mis platillos favoritos. Pero lo que me desespera es que tengo que hacer todo desde cero. Desde cocer los chiles, preparar la salsa, todo desde cero. Y es muy laborioso. Son eso, y los chiles rellenos. Como les comento, me encanta, pero lo que no me gusta es que se hace un cochinero para poderlos preparar. Es lo único que no me gusta. Y nada más. Todo ese tipo de cosas. Pero ya de ahí en fuera, no te puedo decir muchas cosas porque sabes que no tengo mucha experiencia como que en muchos platillos. Yo sé que va a haber muchos platillos laboriosos. Demasiados. Pero esas son unas de las pocas que tengo de experiencia y así. ¿Qué dice mi amor? Que te pone recetas caseras, dice que ella hizo sopa de tortillas. ¡Uy, bien rica! Amor, ¿hace cuánto tiempo que no comemos sopa de tortilla? Chequen desde cuándo tenemos la receta que hicimos de sopa de tortilla aquí en el canal. ¿Hace cuánto tiempo? Desde esa es la última sopa de tortilla que hemos comido. ¡Ay, qué bueno que me recordaste la idea! Porque deberíamos de comer una sopa de tortilla. Muy buena idea, chiquillos. Dice esta Ingrid que es enchilada. Enchilada son esos taquitos que van rellenos. Es como agarras y bañas la tortilla ya sea en salsa de sal, porque se pueden hacer en salsa de tomate, en salsa de chile colorado o en verdes. Son bañadas la tortilla, pero la tortilla va rellena de adentro, dependiendo si es de queso, de pollo, de carne, de papa, dependiendo de lo que le vayas a rellenar. Y ya en la parte de arriba le puedes poner, también dependiendo, si son en una salsa a base de crema, la puedes hacer tipo suizas y ya nada más las gratinas con queso arriba. Y si quieres opcional, le pones crema. Y hay otras que las puedes poner arriba desde lechuga, le puedes poner cebollitas curtidas, le puedes poner queso, le puedes agregar un montón de cosas y saben deliciosas. De hecho, aquí en el canal ya tenemos varias recetas donde hacemos entomatadas, enchiladas verdes, enchiladas rojas, tanto verdes suizas, rojas suizas, las tradicionales que son rojas nada más rellenas así de queso. De queso fresco, también tenemos rellenas con pollo. Aquí tenemos varias recetitas ya de enchiladas. Por si algún día se te antojan, prepáralas. La verdad quedan bien deliciosas. Y todas las que preparamos hacemos las salsas. Bueno, las que hemos preparado en el canal, las salsas las hacemos desde cero. Saluditos, para Silvia. Silvia, gracias por haberte unido aquí en TikTok, corazón. Gracias. Dice, una pizza fácil y rápido con pan árabe, jamón y queso, huevo, papas y fue. Eso, déjame apuntar, qué buena idea que me diste, Mari. ¿Sabes? Porque el otro día yo te dije, ¿te acuerdas? Amor, ¿me prestas tu pluma? Claro. Te la andaba desconchinflando aquí delante. Que al Alex Marín lo agarraron, que solamente por trata y todo eso. ¿Quién es el Alex Marín? Recuerda ¿Quién? ¿Qué? Uy, el que hace contenido, por no decirte de cuál. Sí, ándale ese. Ay, no, ese muchacho. No me asusto ni nada, pero no me gusta. A mí no me gustaría que mi hijo fuera de ese tipo de personas.
cuando a mí me está hablando para platicarme, ahora me estaba platicando una anécdota, cuando él se siente feliz y que conoce a una muchachita que él sabe que son chamaquitas pues que son de casa y que a mí me gusta escuchar su felicidad y todo y me hace sentir bonito. Pero cuando me platica que anda nada más de chivoloco con las chamacas ahí de loco, de que ay, que nos fuimos de party, que nos fuimos a tomar y al after y al punchis, no me gusta, me da coraje y no soy celosa con mis hijos para nada, pero no me gusta cuando sé que son así, de que nada más andan viendo a ver aquí y allá, no me gusta eso. Muy revuelo, porque... Sí, mira, voy a apuntar lo que dijo Mari, una receta de Mari. Es que esa receta que dice ella, que es de pizza con pan árabe, es el pan pita, ¿verdad que sí, Mari? De hecho, en el restaurante donde yo trabajé, bueno, en el primer restaurante donde yo trabajé era de comida árabe. Vendían comida libanesa. Es un restaurante de comida libanesa que, por cierto, aquí en Tijuana nada más existen 3 sucursales de comida libanesa y es de un solo dueño. Bueno, ahorita no sé si tengan, sí, no sé cuántas, pero creo que tienen una en una plaza, la otra que está en el hipódromo y otra que está ahí por el Agua Caliente. Sí, creo que son como 3 sucursales nada más que ahorita que tengo en mi noción, y son los mismos dueños, porque aquí restaurantes árabes casi no hay. Y ahí es donde conocí lo que era el pan pita, que es el pan árabe. Y por cierto, las quesadillas con ese pan y las pizzas, así como está diciendo Mari, es en serio que saben bien deliciosas, ¿eh? ¿Saben cómo nosotros lo comíamos? Agarraba el pan pita, sí, ese es el que dices, ¿verdad? Sí, ok. ¿Lo abríamos, Mari? De adentro, así, y ya ves que se abre y así lo puede. De hecho, ese pan, está hecho especialmente para rellenarse, el pan pita. Ay, saluditos, chiquillos. Vivian, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, mi corazón, gracias por darnos esos me gusta, que Dios te los multiplique, gracias por el apoyo. Ese pan es especialmente para rellenarse. Entonces, naturalmente, lo usa pollo o con carne de cordero, porque los utilizan mucho la carne de cordero. Y nada más que como es muy fuerte el cordero, a mí no me gusta mucho cuando es natural. Y aquí ellos venden como un cono. Haz de cuenta que para hacer el taco giro, bueno, el taco giro originalmente es griego, ¿verdad? No es totalmente de Líbano. Pero ellos lo hicieron con una mezcla, entonces, entre griego y entre libanés. Entonces, es como un cono de esos, como los tacos de adobada. Ya ve que los tacos de adobada vienen así en cono, la carne, y la van rebanando, pero en el fuego directamente. Se supone que ellos así es como deben de vender también el taco árabe. El taco de giro también debe de ser el cono, y también tienen que ir la carne así como directamente en el fuego, la leña. Pero les cuento que ahí viene esa carne. De hecho la venden aquí en Tijuana, no venden ese tipo de carne, eso lo venden en Estados Unidos, te venden el cono y ya tú empiezas a cortar las rebanadas, pero lo rellenaban. Pero mira, le ponían jocoque, que viene siendo el labne, le ponen jocoque, que es el jocoque, viene siendo tipo como crema, pero todavía es mucho más delicioso. Es mucho más delicioso, ahí se me antoja. Es mucho más delicioso, tiene un sabor más cremoso, no sé, es un sabor que créanme que yo amo, nada más está muy caro. Y aquí en Tijuana lo único que lo puedes conseguir con el sabor bien específico, como lo venden allá en Líbano, en el Costco. En el Costco pueden conseguir ese tipo de jocoque, o en la sucursal de ellos, que ellos lo preparan allí orgánico y todo. Es muy fácil de hacer. Ojalá pudiera hacer algún día, nada más que para preparar ese jocoque que ellos hacen, tiene que tener un proceso de 3 o 4 días para poder hacerlo, por su proceso de preparación de la leche y todo eso. Bueno, le ponían adentro así como si fuera tipo mayonesa jocoque, y luego lo rellenaban con carne, y luego ya le ponían
que si lechuga, que si pepino, le ponían un montón de cosas y sabe riquísimo. Yo amo ese pan. Y les digo algo, ese pan que dice Mari lo pueden usar también para hacer totopos, porque el pan pita, el pan árabe, viene así la redondito. Lo partes así a la mitad, salen 2 y luego de eso lo partes en 4 y luego los 4 pedacitos que van a quedar así grandes, ya lo partes en 2 y te quedan unos totopos como de este tamañito, miren, más o menos así. Este tamañito te quedan los totopos y los metes a hornear, porque eso los horneas unos cuantos minutos y no, hombre, te das de cuenta que te comes unos totopos con pan pita y quedan excelentes, se los recomiendo muchísimo. Ojalá un día tengamos el privilegio de poder hacer así lo que dice Mari. Voy a decirle a Johnny porque eso sí nunca lo ha probado, lo voy a hacer para que pruebe. Y voy a hacer, pero lo voy a hacer como una quesadilla y todo eso porque si trato de hacer el taco giro, tendría que ir a comprar todo y tener que ir a buscar todo eso y como que Johnny no me va a seguir mucho el rollito. Es que Johnny sí me compra lo que sea, pero si es algo que a él no le gusta, como que de repente dice, no quiere gastar en cosas que a él no le van a gustar. Por eso es que a veces no me animo a hacer muchas cosas y lo entiendo, pues él tiene todo el derecho de poder decidir si sí o si no. Nadie lo va a obligar, pero le voy a meter la idea. Lo voy a meter la idea porque el otro día yo estaba viendo cocinando con las de Nigris que tuvieron una invitada y esa invitada hizo unas quesadillas rellenas de carne, como carne asada tipo, pero eran unas quesadillas con pura carne, hicieron guacamole y un dip. Se me hizo con la boca y fue algo tan sencillo y dije, qué padre, tengo que hacer unas quesadillas o algo que tenga que ver con el pan pita, pero para eso es por lógico que tengo que hacer con queso, porque pues sí, para que el Johnny le llame la atención. Voy a hacer lo que me dijo Mari. Voy a intentar. ¡Ay! ¿Han probado el pan de giro? Que el pan de giro es muy diferente que el pan pita. Viene más grueso. Viene más grueso y viene como bien esponjadito. Con ese también se pueden hacer pizzas. Eso también se los recomiendo. Búsquenlo así como pan de giro. Es similar al pan pita, nada más que es más grueso y más suavecito. Y hasta cuando lo muerdes, se siente como su textura, como cuando una pizza está bien esponjadita y a la vez húmeda. Y le das esa mordida y que se siente lo esponjadito, pero con la humedad de la salsa de tomate. Hagan de cuenta que es similar así. Está súper deli. Le tengo que dar a mi niña. Ya. Nada más poquito. ¡Ay, Sazón Mexicano! ¡Ya te vimos! ¡Saluditos! Gracias por venirnos a acompañar, Sazón. ¿Cómo estás? Ya te habíamos dejado saluditos, todos aquí en el chat. Por si llegabas después o podías llegar después de que termináramos el live. Para que sepan que aquí tienes una familia que siempre nos vamos a acordar de ustedes, ¿ok? ¿Cómo estás, Sazón? De ese pan lo venden para pizza. Dice Julio, tu comida es parecida a la comida de Venezuela. ¿En serio? Les digo una cosa, no tengo mucho conocimiento de comida venezolana porque en el otro restaurante donde trabajé, de hecho, es comida venezolana y, por cierto, creo que es el único restaurante de comida venezolana que hay aquí en Tijuana, porque cuando venía Juan Arango, que es uno de los jugadores de los Xoloscuincles, que es un equipo de aquí de Tijuana, él es de Venezuela. Entonces, cuando él venía aquí a Tijuana, él llegaba a comer a ese restaurante. Y me acuerdo que una vez, no les platiqué esta historia, que una vez llegaron ellos en la mesa y pues va con su manager y todo eso. Yo soy una persona que cuando me tocó mesería y miraba a una persona famosa o algo que ha tocado, les voy a decir una cosa, aquí en Tijuana sí nos ha tocado que muchos famosos vienen y comen y me llegó a tocar atender, por ejemplo,
a uno que hizo de la novela de RBD. Pero yo soy una persona que no me gusta como fanatizarme y molestar a la gente. Yo sé que son famosos y los trato como cualquier otra persona común, y hay gente que no, ay, porque son famosos ya los quieren tratar así o se ponen todos locos, ay, no, que no sé qué, porque quieren, pues por lógico, pues es como, no sé qué piensa la gente, ¿no? Pero a lo que voy, pues llegó ahí todo y uno, no sé si era su manager, un señor ya adulto, y estaban comiendo, llegaron varias personas a su mesa y que me piden un guarapo de papelón. Yo no sé cómo se hace un guarapo de papelón. No sé, cuando me dijo eso, ¿me preparas un guarapo de papelón? Sí se llama así, ¿verdad? Desmiéntenme. No sé si ya se me olvidó algo así, pero es que yo me quedé tan traumatizada cuando me dijeron eso. Ajá. Y yo, creo que se llama, que se prepara con agua tonic, ¿no? Algo así. Díganme si alguien está aquí que es de Venezuela. Dice, sí, Ingrid, dice, cocina muy parecido. Gracias, Mari. Dice, saludos, brother Julio. Dice, si mi tacos de suadero. Dice, de eso parecido no, Ingrid. Dice, a ver, los voy a traer poquito para acá. Aquí en TikTok estamos solos ya, chiquillos. Es que nadie nos conoce mucho. Dice, muchas gracias, amiga Ingrid. Dice, mucho trabajo. Dice, gracias a Dios, voy regresando. Ay, qué bueno que regresaste con bien de la Ciudad de México. Y dice, ¿ustedes cómo están, amiga Ingrid? Estamos muy bien, bendito sea Dios, Sazón. Mira, aquí con el chisme a todo lo que da. Ya sabes que a mí me encanta platicar. Y si ustedes me sacan más plática, pues mucho mejor. Imagínate, no me callas. Es que es terapia. Y ¿saben qué le estaba viendo el otro día? Que platicar y socializar es un lujo. Es verdad, es un lujo porque no todas las personas tienen ese lujo y ese privilegio de poder tener, ¿cómo se le llama? Como cuando pueden socializar fácilmente, no todas las personas se pueden acoplar, pues. Ay, no sé cómo decirle, voy a estudiar un poquito más para poderles decir de las palabras correctas, pero yo sí le entendí, yo sí le entendí el mensaje. Y dije, sí es cierto, porque la soledad es muy fea. El tener amigos, el poder compartir y el poder socializar, no, hombre, eso es un lujo espectacular. Dice, ¿de qué decía? Que si era parecido. Dice que se parece a la comida de Venezuela. Es que mira, por ejemplo, el tamal. El tamal allá lo hacen también en Venezuela, pero ¿cómo le llamaban aquí? Aquí preparaban en el restaurante un platillo que le llamaban platillo navideño. Y el platillo navideño era como llevaba un tamal. ¿Cómo le dicen, Mari? ¿Cómo le dicen los tamales allá en Venezuela? No me puedo acordar. Le ponían tamal, le ponían caraotas, que son los frijoles negros, y le ponían un asado negro. No me acuerdo, pues ese nada más así es como le llamaban, asado negro, que por cierto estaba súper riquísimo. Pero el tamal lo hacían con hoja de plátano. Y ese era el plato navideño que se vendía aquí, con caraotas, guisado negro, asado negro, el tamal, que no me acuerdo cómo le llamaban, cómo le llaman allá, y le ponían, si acaso me acuerdo, ensalada de papa, algo así. Hallacas, sí, cierto, ¿verdad que sí? Y las hacen con hoja de plátano, ¿verdad? Y el guisado que le ponen adentro, le ponen incluso hasta el trozo de la carne, así con todo y el huesito y todo adentro. Bueno, así es como lo hacían aquí en el restaurante donde yo trabajaba. El guarapo de papelón es con panela, sí, con piloncillo, ¿verdad que sí? Es como un jarabe de piloncillo y también lleva agua tonic, que el agua tonic viene siendo como tipo agua mineral aquí, pero es agua tónica, con la que se preparan todas las bebidas que son los cócteles que son de licor. Ya ves que utilizan mucho ese tipo de agua tónica porque sabe mucho mejor que no sé qué. Sí, cuando me pidió, me dice, prepárame un guarapo de papelón. Y yo estaba así con mi comandita y yo,
Y cuando me dijo eso, y dije, y ya voy y le digo a mi compañera, le digo, oye, si me ayudas, ¿por qué? Porque pues obviamente ella estaba casado con un venezolano y ella era la cuñada del dueño del restaurante y pues ella sabe cómo preparar la comida porque ella era mexicana, pero pues ya tenía muchos años, muchos años que estaba con, ¿cómo se llama? Con su pareja y pues imagínense ya con hijas de 20 años, ya haciendo pues cuánto tiempo no tendría la experiencia para preparar esas cosas. Y ya me dijo, sí, ahorita te ayudo. Y le dice el señor, no, pero yo quiero que me lo prepare ella. Y yo dije, la torre. Les digo una cosa, ni me acuerdo, no voy a echar mentiras, ni me acuerdo si lo preparé o no. Para decirles la verdad, no me acuerdo. Solo recuerdo que me pidieron eso y yo me quedé, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Cómo le hago? Yo no sabía. Yo he preparado sodas italianas. Ay, pues nomás es puro jarabe con agua mineral. Las sodas italianas que venden aquí, bueno, que vendíamos en el restaurante, ya te vendían el jarabe, una soda italiana de kiwi, una soda italiana de mango. Y eso es porque eran los dos sabores que teníamos. Entonces yo ya agarraba la chabela, que son las copas donde te sirven los cócteles de camarón, porque ya ve que está así como, la chabelita está como, así como la forma de la copa, ¿no? Entonces ya le ponía un cuarto de la chabelita y le ponía un cuartito de jarabe de ese porque está bien dulce el jarabe ese de la soda italiana y ya nada más le ponía agua mineral, hielitos y la mezclaba y con eso. Entonces le digo, ay, yo preparaba sodas italianas, es puro jarabe. Es puro jarabe. La arepa, ay, las arepas son como las tipo gorditas. Bueno, es que tú eres de allá de Argentina, pero las arepas también me encantan las que vendían aquí, que les digo que era de pollo, pero se revuelve con el guacamole, son de mis favoritas. Miren, yo en la comida venezolana no tengo mucha experiencia, pero que conocí, que preparaban, y sí preparaban chilaquiles, es algo muy similar aquí, pero que era diferente y similar, las arepas que son parecidas a las gorditas, perdón, nada más que ahí se hacen con panharina, la arepa, y pues nosotros la hacemos con harina maseca o esas tortillas con las que se hacen las tortillas de maíz, y nosotros sí le ponemos un montón de cosas, y yo me acuerdo que las hacían rellenas de queso, las de pollo, y esas son las únicas dos que llegué a probar, pero hay unas, desmiénteme Mari, hay unas que las venden con tajadas, no sé si es verdad o no. Y las cachapas, uy, las cachapas las recomiendo tanto que te puedo decir que ese es uno de los platillos que de Venezuela que yo les puedo decir, me encanta, las cachapas, que son rellenas con plátano y que todavía traen queso rallado y queso así gratinado. Bueno, así la preparaban. A mí me gustaba muchísimo la cachapa. Nada más que yo intenté hacerla una vez y no me salió igual porque yo la hice para que se ponga la textura porque haz de cuenta que eso lo haces con maíz natural, ¿no? Pero al momento de que lo estás mezclando y todo, le tienes que poner un poquito de harina, que es la misma harina que utilizan para hacer bueno, aquí la hacían así, yo diciéndolo muy experta como si yo fuera de Venezuela, ¿no? Bueno, pero así como lo hacían en el restaurante aquí, y le ponían un poquito de harina con la que hacen las arepas, y ya de esa manera les quedaba con la textura como debe de ser, porque si no le ponen harina, al momento de que van a poner la mezcla del elote se parte. Entonces yo le puse harina normal, de la harina de trigo que nosotros utilizamos aquí para los postres. Pues no me salió igual. Sí quedó bien, pero no me gustó mucho la textura, porque sí se sentía un poquito la harina y parecía una mezcla como de pancakes con elote, pero como más elote que harina. Entonces siento que no me quedó como debe de ser originalmente y tengo muchas ganas de hacerla original. Un día, Mari, déjame, voy a agarrar para apuntarla. Ay, perdónenme. Ya sé, Alexa, perdóname. A ver, vamos a quitar esto. Espérenme, porque no quiero ensuciar esto que Johnny puso aquí. Déjenme quito esto, chiquillos, para apuntar. Porque miren,
Esas son recetas sencillitas que sí las puedo hacer en vivo. Hay unas recetitas que el sazón nos ayudó. Ay, por cierto, chicos, no sé si a ustedes les está apareciendo ahí, ni siquiera me he dado cuenta de esas cosas. Le estoy poniendo como un objetivo, no sé si aparezca, es que en realidad no sé cómo se manejan esas cosas. Es un objetivo por las personitas que nos quieran ayudar a donar en el chat. No es obligatorio, chicos, antes de que se me olvide, esto es opcional, las personitas que quieran ayudarnos y todo, pero si llegamos a lograr todos esos objetivos, todo eso lo voy a usar para poder compartirles todas las recetitas que ustedes me vayan pidiendo aquí en el canal, ya que por lo pronto yo ahorita no cuento con la posibilidad de poder hacer muchas cosas que la verdad me encantaría, pero lamentablemente pues no tengo la manera de cómo poder hacer todo, ¿verdad? Como nos gustaría que fuera realmente. Entonces, como está esta opción de que en los live puedes pedir, animar a la gente si te quieren ayudar a donar en los superchats, pues ahí están invitados. Para las personitas que quieran, no es obligatorio, chicos, ni porque les quiera pedir algo, si les nace en su corazón y los que puedan, ahí va a estar. Y lo vamos a estar poniendo cada vez que estemos en el live. Por si lo llegan a mirar, ok, chicos, si llegan a ver ese objetivo para que ustedes se den cuenta de que es la dinámica. En algún futuro, si esto nos empieza a funcionar y vemos que nos funciona bien y la gente nos está apoyando realmente, pues un poquito bien, vamos a empezar a compartir un poquito de esos ingresos que nos den para poder darles regalitos a ustedes también. No nada más lo vamos a usar para poder seguir haciendo más recetas, vamos a estar haciendo dinámicas y cosas que a ustedes también les sirvan, no nada más es como decir todo para el canal, no, también tenemos que buscar la manera de que les funcione, o sea, que les sirva a ustedes, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo nos funciona. Ahora lo hice, no sé si así aparezco o no, es que apenas estoy empezando ¿cómo les digo? Apenas estoy empezando a saber utilizar esas cosas, pero les platico a ustedes porque obviamente ustedes son parte de este equipo y si ustedes no fueran parte de mí, esto no fuera posible, entonces yo les tengo que comunicar qué es lo que estoy haciendo y para qué estoy haciendo, con qué fin estoy haciendo este tipo de objetivos, ¿ok? Así es que, chiquillos, gracias por las personitas que lleguen a mirar y que nos lleguen a apoyar, ¿sale, vale? Es para seguir compartiendo las recetitas y poder hacer recetitas que ustedes nos vayan pidiendo, poder compartir más contenido relacionado a eso. Y la otra, ya que llevemos como un control más fluido en ese tema, entonces vamos a poder compartir con las demás personas lo que la otra gente nos esté donando para el canal, porque de eso se trata, chicos, ¿ok? No crean que lo estoy haciendo para mí nada más. Esto es para todos nosotros. ¡Ey! ¿Quién anda por aquí, chiquillos? Gracias. ¡Ay! Claudia. Saluditos, Claudia. Uh-huh. Espérenme poquito, chicos. Es que les digo algo. No quería dejar mi bocado ahí porque está... ¡Ay, ay, ay! Está picoso. Esta cosa está... Que se mueva la licuadora, la lavadora y la... Ay, 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 está bien picoso esos chiles, es que están bien perris. Tú quieres sudar y pegarte a mí. A
ustedes les gusta bailar, chicas? Chicas y chicos, cuéntenme, ¿les gusta el baile? Les digo una cosa, yo soy una loca pirinola. Me encanta el baile, me encanta bailar, pero al Johnny no le gusta. Les voy a decir una cosa. Una de mis pasiones es cocinar y la otra es el baile. Me encanta, me encanta. Yo soy una loca pirinola que me encanta estar bailando sola en la casa. No más que al Johnny no le gusta bailar. Él es todo lo contrario que yo. Ay, ese chilito estaba regañón. Romy, saluditos, Romy, gracias mi corazón por estar aquí con nosotros. Me encanta, pero les voy a decir una cosa. Me gusta bailar de todo. Me encanta el merengue, la salsa, la bachata, la banda, de todo. El reggaetón más o menos, no es como que sea una de mis pasiones, pero les voy a decir algo. Ay, la música que es como brasileña y todo eso también me encanta muchísimo, pero porque siento que tiene algo ligado parecido como la tipo de música al merengue. Es mucho movimiento de cadera, las piernas y todo eso, ¿ah? Y siento que se me ve una peyota. Y miren, hasta los ojos de esta ya se ve toda, mira, de la Catrina, ¿o qué es esto? Ya hasta los ojos se le ven chinitos como a mí. Lo tengo así porque la lonjita le apachurra los ojos. Ay, Ingrid, te pasas de lanza, Ingrid. Y les comento respecto al baile, lamentablemente el baile es muy mal interpretado. Nosotros podemos bailar de una manera, pues por hacerlo por hobby, porque te gusta, porque te encanta bailar y todo eso, y uno lo puede hacer de una manera, ¿cómo se dice? Natural y sin morbo. Pero lamentablemente es bien mal interpretado. Ya cualquier cosa que llegues a hacer o algo, ya lo ven con morbo. El morbo no deja a veces que uno se desenvuelva a gusto, y a mí me encanta. Nomás por eso es que no bailo mucho, por evitar muchos malos entendidos o algo, pero a mí me encanta muchísimo. Yo soy una loca pirinola y me encanta estar bailando. No, hombre, yo si tuviera muchos niños, si estuviera bailando el sapito con ellos, si estuviera bailando con ellos, yo soy feliz, porque como que con los niños puedo sacar todo lo que no soy cuando yo estoy así con puras personas adultas, porque por lo mismo, no todos tienen esa alegría y a veces lo malinterpretan las cosas, o ya quiere llamar la atención. Ya se paró a bailar porque ya quiere que la estén mirando. Sí, que porque ya esto. O sea, es que la verdad, habemos mucha gente muy tóxica. Y yo por eso me privo mucho para bailar o para cosas así, porque no quiero que malinterpreten mi forma de ser. ¿Sí me explico? Aquí no. Aquí a veces de repente estoy bailando y me agarro así como loquita, pero estoy jugando. No es como que realmente así voy a ir a bailar en una fiesta, ¿no? Pero es verdad, aquí no sé, no voy a decir que el mexicano, porque yo pienso que se ve en todos lados, pero sí me pasa mucho. ¿O será que son cosas que marcaron mucho en mi vida? Yo llegué a tener muchos problemas por esa cuestión, porque a mí me gusta bailar mucho y a mí me encanta. El merengue y la salsa es un baile muy sexy, para ser sincero. ¿Por qué? Porque tiene muchos movimientos de cadera muy bonito. Pero lamentablemente te topas en la vida con gente tóxica que al rato te están diciendo: esa ya le está moviendo el peyoyo a mi marido, o esa ya se está luciendo, ya está bailando porque ya la están mirando. Entonces ese tipo de cosas hace que te cohibas y que a veces por evitar problemas mejor no bailas. Y como yo en mi caso, mi pareja no le gusta bailar, él no baila, entonces yo no quiero que al rato, mejor prefiero evitar problemas a que al rato le digan: es que tu esposa esto, o Ingrid hizo algo porque no está bien o algo. Pero cuando se toma 2, 3 traguitos, sí baila conmigo. Ahí es cuando aprovecho. Y a mí es donde digo: sí, mi amor, tómale, porque yo ya sé que cuando anda un poquito happy,
como alegre, feliz, le vale inguesu y se pone a bailar conmigo. Por eso lo dejo que tome. Para poder bailar yo a gusto. Pero obviamente con él, porque a solas no bailo. Si mi esposo no baila, yo no bailo. Hasta que él no baila conmigo. Pero sí estoy así. Sí soy de las que estoy en la mesa y estoy yo sola. Estoy zapateando yo sola ahí en la silla y en la mesa. O soy de las locas que estoy tomándome mis traguitos cuando llego a hacer, que es muy raro, y estoy cante y cante, porque a mí me encanta. Yo soy esa amiga loca que baila, que canta, que todo hace su merequetengue en una fiesta. Estoy muy chiva loca. Pero pregúntame si voy a la casa de mi familia y si no tengo confianza, estoy así. No hablo casi. Ya nomás me agarran confianza, me hacen agarrar confianza y ya valió. Y ya valió porque empiezo a cantar y a hacer todo hasta lo que no. Es que yo pienso que sí es, ¿verdad? ¿Qué quieres tú? No, hombre, este niño. Ellos bailan conmigo. Ay, te amo tanto con todo mi corazón. Porque tú eres mi chiquito, mi amor. Chiquito, bonito, ese niño yo lo soy. Chaparrito, chiquitito, ese niño yo lo soy, chaparrito, yo lo soy. Ese niño yo lo soy, papá. ¿Cómo me amas tanto, pedazo de vida? Ay, mira estas nalguitas tan preciosas que tú tienes, que la mamá ama con toda la vida y el corazón. Les cuento que el Johnny, hace rato, ven. Tengo que cargarlos a los dos a fuerzas. Porque él se queda sentadito esperando su turno. Es que están acostumbrados que si les voy a dar amor, es uno por uno. Porque no los puedo cargar a veces a los tres. Y ellos ya entienden que tienen que esperar su turno. ¡Ay, esto es pura vida! Esto es pura vida, mi amor. Dile, hola. Hola, dile, gracias por estar aquí acompañando a la mamá. Yo me llamo Tanu Bebé y yo soy el chiquito más chiquito de la casa, pero también soy el más peleonero de todos. Diles, hola, papá. ¿Tú nomás quieres ser tubo o qué? Este pedazo. Él también quiere estar en el mitote. No crean que nomás quiere que sea él. Él también quiere. Me lo como a puro besos ellos, porque son la vida de la mamá. Córale. Y les voy a decir una cosa. El Johnny me dijo, en la tarde andaban bien peleoneros. Y luego me dice el Johnny, andaban bien irritables, y luego dice, ay, dice, es el carne el que anda peleando, me dice, no deja el plano estar en paz, perdón. Hasta me dio como tipo hipo, no sé, el chile. Entonces me dice Johnny, ay, dice, es el carne el que anda peleando, me dice, él anda bien peleonero, mira, dice, nomás anda buscando al Tano, ¿cómo está peleando? Le digo, es que lo que él tiene es hambre. Y me dice el Johnny, ay, que van a tener hambre, pues si ahí tienen comida. Y le dije, mira, le dije, tantos años y yo ya te he dicho que ellos necesitan sentarte. Entonces, fíjense, necesito tender la cobija, una cobija en el piso, y me tengo que sentar yo en medio y tengo que ponerle comida uno aquí, comida otro acá y comida otro acá. Y tengo que estar sentada para cuidarlos a los tres, para que coman. Y ya cuando vio Johnny que todos estaban comiendo al mismo tiempo, me dice Johnny, qué mal acostumbrados los tienes, me dice, los tienes bien mal acostumbrados. Y digo, no es que los tenga mal acostumbrados, le digo, lo que pasa es que ellos así, como ya se acostumbraron a que siempre les diéramos esa atención, ya no quieren comer si no estamos ahí con ellos, le digo, eso es lo que tú debes de hacer, le digo,
te tienes que sentar con ellos para que coman, me dice Johnny. Es que no comen si yo estoy ahí, me dice. Ellos quieren a fuerzas que tú estés ahí con ellos. Y mis bebés, les voy a decir una cosa. Mis bebés, me dice Johnny, ay, estos chamacos sufren mucho cuando no estás poniéndoles atención, dice, porque son como unos niños. Necesito estar con ellos para que ellos coman. Les tengo que estar cambiando su agüita, pero yo ya sé qué es lo que quieren. Digo a Johnny, es que tú también les puedes dar la misma atención que yo. Pero me dice, no, es que tú los tienes bien mal acostumbrados ya, me dice. Pues qué bueno, porque son míos de mi propiedad, están hechos como la mamá quiere, están hechos de amor, porque ellos antes eran bien peleoneros y enojones, y la mamá los ha amado tanto con toda la vida, mira, tanto, tanto que la mamá los ama, mira, ahí viene el otro por amor. ¿Ya vienes tú? Vete pues. Están bien acostumbrados a esto, a que mamá siempre los consienta con todo. Yo ya sé que estás aquí porque hueles el tocino. ¿Quieres comida? ¿Comida? ¿Agua? ¿Quieren comida? ¿Vamos a comer? ¿Quieres comidita, papi? Sí, quiere comida. Te amo tanto con todo el corazón porque tú eres mi chiquito, mi amor. Te amo tanto, bebé. Ahorita vamos a ir y les... No, mi amor, él es tu hermanito chiquito. Él te ama tanto, no pelees con él. Dale, amor. Ya, no peleen, son hermanitos. Carla, saluditos, corazón. A ver. Pati, Alba, saluditos, gracias por estar aquí, mi reina preciosa, bienvenida. Voy a regresar un poquito. Dice, cuando voy a comer, dice, trato de ver que esté limpio porque sufro. No sé qué harán en la cocina, pero ¿sabes qué te recomiendo mucho? Cuando vayas a los restaurantes, sí traten de... Sí, es muy difícil. Yo trabajé muchos años en restaurante, les voy a decir una cosa. Bendito sea Dios, me tocó estar con compañeros muy limpios y con compañeros que se preocupaban realmente por el prójimo, por su trabajo. Porque hay lugares que, híjole, y les voy a decir una cosa, en donde hay cocinas, donde hay mucho chamaquito joven trabajando, es muy difícil. Ahí es muy difícil porque no tienen la misma... No, papá, déjame hablar, ahorita voy. No tienen la misma empatía y no tienen como la misma experiencia como un adulto como conciencia. Eso es. No tienen la conciencia y yo me daba cuenta de muchas cosas de esos que son más así, para trabajar. Yo a mi hijo lo aconsejo mucho y le digo, mi hijo, usted haga su trabajo como a usted le gustaría que lo traten. Trate a la gente. Esto es un punto clave y no nada más en un trabajo. Si ustedes quieren recibir cosas buenas en la vida, ustedes traten a las personas como les gustaría que los traten a uno mismo. Y de esa manera vas a vivir más satisfactoriamente. Porque el ser humano siempre somos egoístas y siempre somos, ay, no, yo no voy a tratar bien a esa persona porque si no me tratan bien, yo no voy a hacer así, les voy a pagar con la misma moneda y que tal. Bueno, así me ha tocado a mí escuchar tantas anécdotas, ¿verdad? Pero si tú eres una persona que en tu interior tú estás haciendo las cosas bien y tratas a la gente como a ti te gustaría que te traten, vas a vivir más tranquilo, vas a vivir más feliz, vas a vivir menos acomplejado o acomplejada. Y sobre todo te vas a sentir más a gusto porque sabes que así como tú haces las cosas con el corazón y sinceramente las otras personas te repercuten, ¿sí se dice así? O te tratan de la misma manera, pues, o sea, te pagan de la misma moneda. Yo siempre le digo a mi hijo, siempre es eso. Le digo, y nunca hagas una maldad, nunca se te vaya a ocurrir hacer ninguna maldad con un cliente, porque les voy a decir algo.
cuando uno hace algo malo, siempre está pensando uno que te van a pagar de la misma moneda. Por eso les digo, hay que ser uno, hay que empezar haciendo las cosas como uno es, y ahí vas a tener la confianza que la otra gente va a hacer lo mismo. Pero sí, yo te recomiendo que cuando vayan así, a mí, ¿sabes una cosa? No me gusta comer en los restaurantes. No me gusta. Yo no soy una persona que me guste mucho andar en los restaurantes. Yo soy de tacos, yo soy de comida rápida, así que sea, pero irme y sentar en un restaurante y esperar la carta y que me sirvan, no me gusta. Te los prometo, no me gusta mucho. Yo soy muy chocante. Como yo trabajé de mesera y trabajé en restaurante, espérame, no me gusta el trato que me dan. Y cuando hacen cosas que yo digo, ay, estos niños les hace falta que los capaciten, les hace falta que los entrenen o algo. Cuando veo eso me empiezo a desesperar. ¿Saben una cosa? Me dan ganas de pararme de la mesa y empezar yo a hacer y atenderlos. Sí, como que sufro. Lo que dice Mari, yo también sufro mucho eso. Me estreso, me quisiera meter yo y empezar a hacer todas las cosas y ayudarles. Les voy a decir algo porque sí lo hago. Por ejemplo, nosotros vamos a una taquería y es muy normal que a veces comen en la barra, ¿no? Y la gente deja sus platos ahí. ¡Uy, me rechoca! A mí me choca ir a un lugar y ver que a la gente deja sus platos ahí y que nomás se lo hacen a un lado al mesero, que se esperan que el mesero llegue y que le dejan un vil cochinero así como el que yo tengo ahorita. Así, me remolesta a mí esas cosas. Y les cuento algo. Es que no han dicho nada aquí. Y les cuento una cosa. Yo soy de las personas que me pongo a limpiar. Miren, se los prometo, limpio, aunque no sean las cosas mías. Ya ven que te dan estos tipos. Bueno, aquí en Tijuana por lo regular se utilizan mucho este tipo de platos, pero miren. De hecho, por eso es que tengo la idea yo de hacer en este tipo de... A ver si me sale. En este tipo de cosas, servir. Perdón. Yo tengo la idea de servir en este tipo de platos. Les voy a decir por qué. Porque aquí por lo regular, si tú vas y comes comida callejera, como hot dogs, tacos a vapor. No, los hot dogs por lo regular no te lo dan así. Casi te lo dan en platos desechables. Pero los tacos le ponen una bolsa y le meten la bolsita y ya te lo dan. Eso lo hacen para no estar ensuciando, porque cuando trabajas en la vía pública, muchas veces no tienes la manera de cómo estar lavando, y más cuando son taquerías. Así como carretitas no tienen la manera para estar lavando cada ratito. Entonces usan la bolsa para quitarla, sacarla y ya meten el plato limpio cuando llega otro cliente, ¿no? Y la gente lo deja así, y un cochineo por todos lados. ¿Y saben qué hago yo? Lo que me van a servir mi taquito o lo que pedí, me levanto y empiezo a limpiar y les limpio. Y a mí no me importa si me están viendo los meseros, los encargados, lo que sea, y no es comida mía, pero me choca que la gente deje todo un cochinero porque diga, el mesero ahorita lo va a venir a limpiar. Yo voy a comer un lugar y yo limpio todo, no dejo ni mis servilletas, nada. Limpio, agarro hasta mi plato y agarro y le empiezo a echar así todos los residuos de la comida. Si me dieron un plato con bolsa, le quito y todo, viento toda la basura y luego agarro y le hago un nudo y lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque obviamente a veces no hay posibilidades de pararme, ir a atravesarme entre toda la gente para ir y tirar, y yo les dejo limpio. Esa es una de las cosas que a mí me chocan. Me chocan. Y yo cuando voy y miro que hay mucha gente y que miro que los meseros no limpiaron, no levantaron y no hicieron, o que ya se tardaron tanto tiempo en llevar algo que pidieron en una mesa, yo me estreso. O sea, soy bien criticona por ese lado. Ese es un defecto que tengo, pero lo critico porque a mí me enseñaron a trabajar así. Tienes que estar todo el tiempo encima de la mesa, tienes que estar al pendiente, no tienes que tardar mucho tiempo para poder llevar lo que te pidieron. Y ojo, me encanija que te lleven la bebida a lo último.
O sea, que ya casi terminas de comer y que pediste algo y al último se los olvidó. Y que te van llevando todo por partes, o sea, me molesta. Quisiera yo decirle a la persona, no puedes llevar este plato si no ha servido tal y tal. Por lo regular, a mí me enseñaron así. No, vas a una mesa y es una mesa de 4 o 5 personas, se va a atender del mayor al menor. Y la persona, no todo el tiempo la gente te va a dar la orden así, pero por ejemplo yo voy con mi mamá, mi papá, mi abuelita, mis hijos y mi esposo. Llegamos a la mesa y mi papá pidió la orden primero, porque es el hombre, a él se le dejó que él tome primero. Aquí son las culturas que siempre son así en México, ¿no? Que bueno, es lo que me enseñó mi mamá, siempre al hombre lo atendemos primero, pero en un restaurante esa regla se pierde, no es que le van a servir primero al hombre, ni a la mujer porque sea la patrona de la familia. Si te pidió primero una persona, esa es a la última persona que le vas a servir el platillo, y esas son las reglas que a mí me enseñaron a meserear de esa manera, y me enseñó el director de la escuela culinaria de aquí de Tijuana, una de las escuelas más populares de aquí de gastronomía. Creo que es de las mejores escuelas que hay ahí. Él era cliente del restaurante libanés donde yo trabajaba y él todos los días llegaba a pedir un café árabe. Y a veces en lo que estaba esperando a mis patrones, porque X y Y, a veces como no nos dejaban, él nos quiso dar una vez, sí les platiqué que nos quisieron dar una beca a mí. Me ofreció una beca para que yo recibiera un curso de mesero. Ya teniendo un curso de mesero con diploma y todo, y que te dé tu papel de que recibiste el curso, ya puedes entrar a trabajar a lugares nice que son de caché, donde ya te va mucho mejor, porque obviamente va gente pues más exclusiva a comer esos tipos de lugares caros. Y para eso sí necesitas tener un curso o ser un mesero más profesional. Me invitó a eso para darme, pero mi expatrona no nos dio permiso para que fuéramos a eso. Y a mi amiga le propuso para que le dieran una beca allí en esa escuela de gastronomía para que ella tomara un curso en la cocina. Y no nos dio permiso, teníamos que estar yendo los sábados no sé cuántas horas y no nos dio permiso la patrona de faltar porque pues éramos las únicas 2 que atendíamos en el restaurante. 2 y la tercera que es de la cocina interna donde lavaba los platos. Entonces no nos dio el permiso. Entonces me dijo, ok, mi hijo, como no te dan permiso para ir a recibir el curso, me enseñó cómo servir el café y cómo acomodar la cuchara. Por cierto, yo no sabía que una taza de café, tú pones la taza y a mí mi cabeza era, pues está el plato y yo ponía la cuchara aquí y así llevaba el café y la cuchara la ponía a un lado. Y me dijo, no, la cuchara va arriba, aquí, así. Y así es como el cliente la va a agarrar para servirse su café. Entonces me enseñó muchas cosas, me enseñó cómo tomar una orden correctamente, cómo servir, cuáles errores no cometer antes de ir a la mesa y los tiempos que tengo que estar teniendo para poder llevar un buen servicio y todo eso. Entonces les digo, cuando yo veo esas cosas me da el patatús y yo digo, híjole, ¿cómo les hace falta a estos meseros que los entrenen o que les den un poquito de curso de capacitación? Porque muchas veces te dejan un platillo y ya pasó media hora y la persona ya terminó de comer y apenas ya le están llevando el plato a la otra persona y esa persona pues empieza a comer ya después de que la otra persona terminó su plato casi y luego ya después tardan a traerle el otro y todos comen en diferentes tiempos y es un error. Si tú estás yendo a un restaurante y vas con tu familia es porque tú quieres que todos te sirvan y todos van a convivir y comer al mismo tiempo. Entonces cuando hacen uno de esas cosas, no hombre, yo me muero. Y eso que les digo, sí, siempre vayan a lugares donde la cocina esté abierta, donde ustedes puedan ver de preferencia cómo les están preparando. Yo les recomiendo siempre porque se van a llevar cada sorpresa. Hay gente muy honesta, muy limpia y que se preocupa muchísimo por su trabajo y dicen, yo no hago cosas que no me gustaría que me hicieran, pero hay gente mala y gente muy inmadura que ni siquiera se preocupan por cómo están haciendo las cosas y cómo lo van a mandar a la mesa. Y yo eso sí les digo, yo por lo que aprendí, y eso sí le doy la razón a Mari. Sí entiendo que le da el no sé qué, porque sí pasa, chicos.
Ay, Carlos Morales. Lo bueno que no te leí antes, te pasas, ya nos andas albureando. Dice, sí, Julio, de 3,000 a 2,000. A casi nadie le gusta la cocina. A ver. Es que como me regresé un montón. A ver, ¿qué dice aquí? Me perdí muchas cosas por estar platicando. Es que si no platico, se me va a ir el rollito de lo que les estoy diciendo. Dice yo vieja y mi mamá, y mi corazón, no estás vieja. Tienes la edad de mi mami. Mi mamá tiene tu edad, Mari, estás joven todavía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Todavía estás joven, bien bonita y bien preciosa. Todavía estás preciosa, mi amor, y joven y fuerte. Y sobre todo, eres bien inteligente. Así es que todavía tienes mucho todavía que dar en esta vida. Muchas cosas que nos tienes que enseñar todavía. Así es que no digas eso. Acuérdense que lo que envejece nada más es el cuerpo, porque obviamente se va deteriorando, pero el alma, el espíritu, nuestra mente siempre está joven. Así es que eso nunca, mientras tu espíritu, tu mente y todo esté joven, con eso. Porque hay muchas personas que están bien jovencitas de 20 años y están más jodidas de la mente que nada y que están peor que una persona que ya está más vivida que no sé qué. Sufren depresiones, peor que las mías, no quieren salir adelante porque los motivos que ellos piensan no son los motivos correctos y ya están peor que una persona que de plano... Yo creo que ni una persona adulta está más peor que ellos. No sé cómo explicarlo, pero sí me ha tocado. Y sobre todo descuidados o descuidadas. De que ya los miras y dices, híjole, tiene 20 años, yo creí que ya tenías como 30. O ya te pensé que ya casi le pegaba a los 40. De lo mismo de que se descuidan muchísimo. Yo soy fodonguita en el aspecto de que de repente no soy muy extravagante para arreglarme y esas cosas todos los días, pero no les voy a decir como que a un extremo que de plano, ya que miren y digan, ay, la Ingrid, ¿qué le pasó? La depresión le atacó todo lo que da. No es ese grado. No es ese grado, porque ahí sí de plano no. Dice, dale si la foto paredes unas adolescentes. Sí, ay, es que la foto, ya sé lo que dice, es que dice, sí, se parece a su adolescente, pues sí. Emiliano Barrera, saluditos desde Argentina, saluditos. Muchas gracias, Emiliano, bienvenido y muchas gracias. Dice, jaja. Dice, le hago masajes a mi mamá, le lavo la ropa, la saco a pasear, le llevo a la iglesia, la cocino y la amo a mi mamá. Qué bueno, Julio. Qué bueno, y cuídala mucho. Acuérdate que las personas cuando ya están adultas, de Mari, no vayas a decir que ya, ¿qué? Este bodoquito no me deja. Ay, te voy a sacar los peditos. Chintrolas. Déjame, pongo aquí así. Es que no me deja. Ay, chintrolas, te amo tanto con todo mi corazón porque tú eres mi chiquito, mi amor. Lo amo tanto. ¿Saben que hasta te ayuda como a sacar todo el foie? Ay, cuando lo beso así. Y luego me gusta olerle aquí, miren. Ay, qué rico, porque mis bebés huelen como, a ver. Ay, no sé ni a qué huelen, no huelen ni a nada. Ah, estos sí les huelen rico, miren. Ay, le huelen a chetitos. Ay, qué ricas patitas. Me las como porque huelen como a chetos, apá. Esos chetitos que tengo yo, esos chetitos que tengo yo,
Son las patitas piquín ping pong. Shibiribirium, shibiribirium, shibiribiribiri pom pom pom. Shibiribiribon, shibiribilon, shibiribiribiri pom pom pom. ¿Por qué tienes ojos de canica, papi? ¿Eh? Tú tienes unos ojos de canica bien bonitos, esos chiquititos, ¿no? Me voy a comer tus ojos de gomita. Me como los ojos de la gomita. Ame ojos de gomita. Qué ricos ojos, papá. Ay, los amo. Ay. ¿Saben por qué me encanta? Porque los chihuahuitas son bien enojones. No les gusta que los beses mucho ni nada. Pero él siempre ha sido un amor. Él no muerde nunca. Y tan no mueve. El otro cafecito peludo, él ya se ha hecho más cariñoso. Ya lo acostumbramos más al amor. Ya aguanta más. Pero antes nomás le daba un besito aquí cerca y me mordía, me atacaba y me daba miedo. Una vez le quise hacer así en el ojo. Ay, me como tojito de aquí. No, hombre, se me dejó ir encima y me brincó a quererme morder la boca, así, bien así, y me salieron las lágrimas porque me asusté, pero yo no sabía. Eso pasa cuando no sabes de qué tipo de mascotas tienes. Yo no sabía que los chihuahuas eran así. Ay, sí, que les gusta que le des amor. Vete con tu papá ya. Un amor, él. Una señora me dijo una vuelta, espérenme, me traigo mi bebé, y la esperamos y eran ya me imagino al Julio. Ellos son mis bebés. Ay. Y no a toda la gente les gusta. No a toda la gente les gusta que porque son latosos, que porque dejan pelos, que porque no sé qué. Pero les voy a decir una cosa. A mí me vale eso. A mí me vale. Yo sí trato de tener limpio porque es indispensable mantener mira, cuando una casa la limpias, se alejan todas las malas energías porque está sacando todas las energías malas. Acuérdense que las malas energías se acumulan mucho cuando está la suciedad, cuando tienes amontonaderos en una casa, cuando somos, ¿cómo se les llama? Cuando eres una persona que coleccionas muchas cosas, cuando coleccionamos muchas cosas, inconscientemente es malo. ¿Por qué? Porque se van acumulando energías a veces negativas, cosas que te regalan, que muchas veces que tú te das cuenta que no son cosas que son buenas y que ya son cosas que no te sirven o algo, es mejor eliminarlas, no guardar, no tratar de guardar todo, porque todas esas cosas se consumen. Una casa sucia y todo eso, yo no soy una persona perfectamente limpia, siempre lo he dicho que soy huevona, a veces como todos me da flojera y yo creo que eso es normal en la vida, pero es bien indispensable. ¿Por qué? Porque hasta la energía de uno, eso es real, cambia. Yo a veces que estamos bien atareados toda la semana y hago medio limpieza y aunque no crean, llego yo a mi casa y me pongo de malas. Porque tan solo ver el cochinero y ver que las cosas no es un ambiente limpio, organizado, me pone como estresada y no quisiera llegar a la casa. Pero ya nomás limpio y dejo todo bien limpiecito. Ay, una de las cosas que a mí me encantan son los aromas. Me encanta y tengo una obsesión con los aromas. Siempre estoy echando con un atomizador o los enchufes que traen los aromatizantes que van sacando el aceitito para mantener la casa con aroma. Me encanta. Yo soy fanática de todo eso. Cuando tienes mascotas, es muy imposible mantener una casa así perfectamente limpia, pero siempre y cuando que no haya así como montonadero, que ya sea que dejé trastes por aquí, como ahorita son poquitos, pero que dure. Ahorita medio lavo y ya mañana vuelvo a hacer un cochinero y a veces que se junta un montón, porque sí pasa, y saben que pasa mucho cuando uno trabaja. Cuando trabajas mucho, llevas una rutina bien pesada y no me van a decir que no, y es normal que pase en las casas.
O cuando entras en depresión, que solamente haces las cosas como a medias, empieza a acumular un poquito más las cosas. A mí me pasa mucho eso. Y cuando no hago las cosas bien, como que siento el ambiente bien feo. Y ya cuando tengo todo así estrictamente limpio, que muevo estufa, que limpio paredes, que moví el mueble, que ya moví debajo de la cama, que debajo de los sillones y que todo eso, cuando hago la limpieza así, se los prometo que se siente una paz y se siente tan rico estar aquí. A mí me encanta cuando está así, pero cuando no, hombre, se siente una así, bien feo. A ver, Mari me dio una receta, pero me tengo que regresar a muchos chats. Vamos a poner que estos son de... Lo puedo... entrar en el live. ¿Qué hicimos ahora de los hot dogs? De hot dogs caseros. A ver, ¿a qué estamos ahora? Es un miércoles. Estoy muy mala para tener bien. 28 de mayo. Es que ya los voy a revisar. Mañana tengo que hacer revisión de los lives. Un poquito me voy a empezar a revisar, pero no quiero que se me pierdan como las recetas que me dio Sazón, como varias recetas que me dio Jan. Tengo varias recetas que me han compartido, pero les digo una cosa, no recuerdo en qué live los tengo. Y para eso les digo que necesito tomarme el tiempo de perdida unas 3 horas a estar revisando. Ya, el lobby le está hablando al Johnny ya. Recuerda tomar agua. Y lo voy a apuntar con la fecha, Mari, porque si dado caso de que ando ocupadita mañana, que esperemos en Dios que no, es que mañana tengo que dedicarme a sacar mucha ropa que tengo que publicar para las ventas. De hecho, ahorita tengo muchos pantalones que tengo en ventas, pero lamentablemente no nos ve casi gente de Tijuana, ni cómo poderles ofrecer, aprovechando los live. Estoy vendiendo pantalones ahorita, pantalones de hombre, Levi's. Son pantalones Levi's, pero mañana tengo que renovar las publicaciones porque ya se me vencieron en la página, entonces tengo que hacer la renovación, pero para hacer la renovación tengo que tomarles otras fotos diferentes para que se miren de otra manera y puedan llamar un poquito más la atención, ¿no? Y que no se miren que sean las mismas. Entonces mañana me tengo que dedicar a eso, tengo que subir varias cosas y aunque no crean, sí me quita un poquito de tiempo porque ya sea que me dedico a eso y ya me aviento unas 4 o 5 horas haciendo lo de las ventas, subiendo, publicando, ahí tomando fotos, tratar de allí durante el día. Si me preguntan es estar contestándole a la gente y no nada más tengo que subir pantalones, tengo varias cosas que tengo que subir porque ya se va a venir el fin de semana y yo aprovecho que sea jueves o viernes para hacer las publicaciones porque por lo regular aquí la gente empieza a buscar para comprar ya cuando se acerca el fin de semana. Ay, le está dando mis tips de ventas, ¿verdad? Bueno, esto por si les funciona a las personas. Entonces, ahorita como el trabajo de Johnny paró un poco por un tiempo, ahorita pues lo que estoy haciendo es me estoy enfocando un poquito más para las ventas, a lo que les digo. Entonces tengo unas ventas mías y unas ventas que no son mías. Hay unas cosas que estoy ayudando a vender y les tengo que dar tiempo mañana. Y eso es a lo que voy, de que no vaya a ser que se me olvide entre todo y que mañana ya no pueda y ya que me quiera acordar de esto, ya no ni me voy a acordar en qué receta era. Ya lo voy a poner antes de que se me olvide. El miércoles. Por si en dado caso de que mañana no pueda y se me pasen así los días y se me llegue a atravesar el fin de semana, 28 de mayo. Ok. Ahí ya lo apunté. Porque sí quiero ver los consejitos que me dieron ustedes respecto a recetas, chicos.
no crean que no quiero que me pase lo que me pasó con las recetas de sazón mexicano, que sí las voy a sacar, no les voy a decir que no, pero ¿para qué les voy a mentir de decir, ay, voy a ir a buscar las recetas si la verdad ahorita no tengo la posibilidad de poder hacer esas recetas? Ahorita tengo que hacer con lo que tengo y ya sería como tener que ir a invertir ahorita algo que no voy a poder hacerlo. Entonces, por eso es como que no les he puesto mucha atención, no crean que no quiero hacerlas. Y estas que me dijo Mari, es sencillo porque el pan pita lo puedo conseguir bien facilito. En una de esas que salga puedo comprarlo allí en Soriana. Esas son cosas que las puedo conseguir así bien rápido. Y los ingredientes con los que Mari me está recomendando, esos ingredientes los tengo aquí en casa. Lo único que me hace falta es el pan, nada más. Y ese pan no es muy caro. De hecho, creo que te sale como 60 pesos el paquete de pan con 5 piezas aquí. Está súper bien, ¿verdad que sí? Acuérdense que se llama pan pita. Eso lo pueden encontrar en Soriana. No sé si lo vendan en Calimax, aquí en Tijuana. Porque aquí en Tijuana solamente lo venden en ciertos lugares. Y de hecho, en los lugares que lo venden ahí, van directamente de mis expatrones. Porque ellos se lo distribuyen ahí. De hecho, hay una galleta que es de ajonjolí, que es la galleta libanés. Está hecha de ajonjolí y una de avena también. Esa galleta, si la llegan a ver aquí en Tijuana, que se llama galleta libanesa y traen una etiqueta así cabecita, pues son de ahí de mis expatrones de donde yo trabajaba, porque son los únicos que preparan esa galleta. Pero bueno, ya apunté, con que haya apuntado la fecha ahorita ya de live, con eso, yo ya sé que tengo pendientes que revisar. Las publico en Facebook, corazón. Las publico en Facebook. Miren, les voy a mostrar tantito. Espérenme. Bueno, ahorita nada más, por ejemplo, ahorita tengo estos pantalones que tengo que publicar para la venta. Son de hombre. Tengo diferentes tallas, miren. Y ahorita pues ya la publicación que tengo, esto los publico en una página de Facebook que uso, pero nomás como no tengo el conocimiento de cómo hacer las publicaciones para hacer envíos y todo eso, no le sé, para serles sincera, estoy un poco ignorante en ese rollo, pero me gustaría aprender porque, por ejemplo, este tipo de cosas, si yo las pudiera vender para otras personas a un precio accesible y yo pudiera hacer envíos, pues que a todo dar, ¿no? Pudiera ayudarle a vender a la persona mucho más fácil. Estos no son míos, pero a mí no me importa, yo trato de ayudar, si está en mis manos, trato de poderles ayudar, lo hago. Y aquí está, por ejemplo, este otro color, mira. Obviamente este es un talla grande, pero ahí tengo otros de otro color que son negros, y cosas así, y estas cositas pues las voy publicando y las publico en Facebook. Más o menos le estoy agarrando un poquito el rollo, no le sé mucho cómo es el marketing para las ventas, pero como les digo, ahí más o menos le estoy agarrando un poquito el rollo. Y estas son la ropa de hombre que tengo nueva. La otra ropa que tengo no es totalmente nueva, pero yo lo que hago es que armo lotes, como mini lotes. Por ejemplo, si tengo un lotecito de ropa para niña de 4, de 7, 8 años, entonces junto toda la ropa que yo sepa que es ropa buena. No crean que vamos a hablar que les voy a dar una blusa así que ya se me manchó toda. No. Es ropa que está bien, que está buena y que nomás usó muy poco tiempo y probablemente incluso vaya hasta ropa que está nueva que ni se llegó a usar. Y hago lotecitos de ropa de
dependiendo de 30, 40, 50 piezas, dependiendo las piezas que son, y los vendo. Los subo que en 200 pesos y ya subo 30, 35 piezas y ya se los vendo en 200 pesos y ya va surtido de blusas, de trajecitos de pants, de pantaloncitos, trajes de baño, accesorios para el cabello, dependiendo la edad de lo que esté vendiendo. Cuando son lotecitos para ropa de niña, es que me dan de mi sobrina y de mi familia y me dan ropa para que la vendas, y si hay algo que no la puedas vender, la regalo a las personas que están así en condiciones, pues no de calle, ya sea personas que andan en los semáforos con sus niños, ya sea vendiendo cosas, limpiando carros. Hay mucha gente que a veces traen a sus niños trabajando ahí. Entonces lo que hacemos el Johnny y yo, que juntamos cositas así y decimos, esto lo vamos a regalar. Y ya cuando andamos así en la calle, nos llevamos las cosas y ya me bajo y le regalo cosas así a la gente. No todo lo vendo, pues, pero así es como lo hago. Entonces ahorita tengo que enfocarme en esto. Estos días que ya me restan, me tengo que enfocar en las ventas para sacar. Yo ahorita tengo muchos vestidos, faldas, blusas, tengo varios pantalones de mujer, que ahorita tengo unos pantalones que tengo que subir a la venta, que son unos pantalones originales American Eagle, pero esos pantalones no son nuevos, pero obviamente pues los voy a subir a un precio más económico porque no son nuevos, pero son pantalones todavía buenos, ¿no? Es que no sé si todas las personas compren como ustedes compren a veces ropa que no es totalmente nueva. Mucha gente aquí en Tijuana sí somos, no compramos la ropa nueva, ya la compramos de segunda mano, pero que la ropa esté buena. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hago. Yo ahorita, la semana pasada ya vendí ropa, un lotecito de ropa de niños que era 52 piezas y la vendí, era para ropa de niño de talla 2. Acabo de vender un lotecito de ropa de niña talla 12. Igual eran como 30 y tantas piezas. Y luego vendí otro lotecito de ropa de talla para niña de 4 años. Lo acabo de vender apenas esta semana. Y de estos pantalones también ya he vendido bastante piezas, bendito sea Dios. Ya he vendido bastante y he podido entregarle pues a la persona su venta, y ya las otras ventas de la ropa de niños son mías. Ese ya dinerito es para mí, todo eso. Pero eso es lo que hago, chicos, en mis tiempos cuando les digo, no tengo un trabajo fijo donde yo me vaya y trabaje todo el día y esté lejos, pero estas son las cosas que yo hago para ayudarle a Johnny cuando se nos atraviesa o algo, que él ahorita está en esa situación de paro, pues ahí es donde les digo que entro yo a darle duro. Y a lo mejor no es mucho lo que pueda aportar en la casa, porque no es lo mismo que lo que él aporta y todos los gastos que se llevan en una casa grande, pero pues le ayudo. De perdida nos sale para el refresco, nos salen para las tortillitas, nos sale de perdida para las cosas que vamos ocupándose al día. Entonces sí nos hace una ayudadita, aunque no crean esas ventitas que hago. Y pues le agradezco muchísimo, porque gracias a mi suegrita, que me da muchas cosas, y que si ella no tuviera su corazón, ella agarra y lo regala por otro lado, pero ella me lo da porque sabe que yo le saco provecho a las cosas que me da. Pues yo todo lo que me da trato de buscar la manera de sacarle provecho. Es que así es la vida, chicos. Ustedes, si tienen la posibilidad y dejan ropa buena, que ustedes digan, lo compré nuevo y nomás y está bueno, original, vamos a suponer, porque a veces no es porque sean originales, sino que la ropa rinde más. Y es ropa que la puedes usar y dices, ya usé un pantalón, pero si lo meto a lavar 2, 3 veces no se va a despintar, no se va a hacer tieso, no se va a encoger. Esa es la diferencia de la ropa original a la ropa que no es original. No es tanto, para mí, no es tanto el valor, nada más la calidad. Entonces muchas veces ustedes saben que invirtieron en algo que es bueno, no lo tiren a la basura, véndanlo, suban sus publicaciones en una página, háganse una página de ventas y denle vuelta a la ropita, y ya ese dinerito que ustedes a lo mejor no van a vender del pantalón, la blusa, la chamarra o los tenis, no lo van a vender al precio que es, pero mínimo lo que van a hacer es sacarle un poquito de perdida a algo, no es como que le van a perder ahí.
Entonces yo con eso. Sí, me distraigo. Ya te vas, Julio. Muchas gracias, Julio. Que Dios te bendiga. Saluditos desde Argentina. Dice, feliz noche, que descanses. Muchas gracias, Julio, que descanses, que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado, Julio. Oye, Julio, te queremos agradecer con todo el corazón porque tú eres uno de los fieles de aquí del canal, Aunque no lo crean, yo tengo bien en mi corazón y bien identificado quiénes son las personas que realmente son fieles con nosotros. Y les digo fieles, no es de que no van a ver otro contenido, no, claro que son libres, ustedes pueden ir, pero la lealtad es de que siempre están aquí con nosotros. Truene, llueva, relampaguee, y aún así no les esté dando un buen servicio en la calidad de mis videos, pero aquí están. Y la verdad se los agradezco con todo mi corazón. Así es que, Julio, muchas gracias y muchas gracias por ser una buena compañía, ¿ok? Te lo agradecemos mucho y que Dios te siga bendiciendo, ¿ok? Gracias y que descanses. Ya te vas a dormir, Leti. Sí, mi corazón, ya son días porque ya para ti es de madrugada ya en Argentina. Leti, ve y descansa, mi reina. Dale un besote y un abrazo a Mariam. Que Diosito las acompañe esta noche, mi corazón. Y esperemos que ya se encuentre mejor. Ojalá Dios quiera que ya cuando estemos aquí en vivo otra vez ya tengamos la buena noticia. Vas a ver que así va a ser. No, ojalá, así va a ser porque lo vamos a decretar de que ya va a estar mucho mejor Mariam de lo que está ahorita, ¿ok? Un besote y un abrazo y gracias a mi reina y a mi princesa por siempre estar aquí con nosotros. Héctor, buenas noches, Héctor. Gracias por estar aquí. ¿Quién es, Héctor o reina? Dice, gracias, Ingrid. Cuídate mucho, vos y Johnny y tus hijos. Gracias. Sí, muchas gracias, Julio. Que Dios te bendiga. Es un placer siempre que estés aquí con nosotros, ¿ok? Que Dios te bendiga y que pases el resto de la semana excelente. Que Dios te bendiga muchísimo. Linda noche. ¿Sale, vale? Dice, sí, gracias, Mari. Dice, es muy tremenda nuestra hija Ingrid, la tocallita Ingrid. Dice Ingrid, yo también vendo ropa mía y de mi beba de buen uso. ¡Ay, qué bueno! Mira, yo creo que es lo que les digo, ¿verdad? Como que Diosito hace conexión con las personas correctas. Yo creo por eso nos entendemos todos los que estamos aquí, tanto con el chat y aquí, bueno, yo no estoy mucho platicando, les platico más en vivo, pero siento que tenemos una conexión muy grande porque somos como similares, como Leti, muchas cosas es muy similar a las cosas que yo hago y se identifica mucho y me da muchísimo gusto y qué bueno que hagas eso. Eso que tú haces es ser inteligente y sacarle provecho a lo que tú misma inviertes. Así es que síguelo haciendo, mi corazón, y jamás sientas pena de decir, ay, no puedo vender esto porque qué vergüenza, porque hay gente que le da vergüenza. No sientan pena, mi corazón. Vergüenza es robar, es hacer cosas malas. Eso es una vergüenza, tener malos hábitos, ser una mala persona, tener un corazón negro, tener malos sentimientos. Bueno, eso viene con el corazón negro, ¿verdad? Es la misma cosa. Pero esas cosas sí son para dar pena. Pero ser una persona productiva, tratar de salir adelante día con día, vendas lo que vendas, siempre y cuando seas una persona de bien, no, hombre, es un orgullo. Y la verdad, yo te lo aplaudo muchísimo, mi corazón, porque la verdad, no todas las personas les gusta hacer eso. A mí sí. A mí lo que sea. Le digo a Johnny, no, hombre, mi amor, le digo, tú ni te preocupes. Tú le digo a él, mira, no te estreses por ahorita la situación en la que estamos pasando difícil. Mejor dime qué hacemos y qué te ayudo y qué hacemos. Si esto se te hace que está que es algo que es muy, ¿cómo se llama, chicos? Como cuando es muy lento y no es suficiente porque sientes que te estresas porque te estás estancando. Entonces dime qué hacemos. Me pongo a vender burritos, me pongo a hacer sándwich, avena, café. Dime qué hago y lo hacemos y me pongo a vender. A mí no me importa irme por la calle y estar llegando a cada local y estar ofreciendo la comida. A mí no me da vergüenza eso. Le digo, soy de las que me voy. Yo soy capaz hasta de pararme en los semáforos a estar vendiendo gomitas con chile, dulces, lo que sea. Le digo, tú no te preocupes porque mal no vamos a estar.
Ahorita estamos en una situación que tal vez no es como para que estemos gastando mucho o estamos un poquito apretados para poder administrar lo que él tiene, sus ahorritos y todo eso. Pero le digo, pero no te preocupes, tu trabajo se va a arreglar, vas a salir adelante y si llega a estar la situación más difícil, pues entonces hay que salirle a torar, pero no nos vamos a quedar así como, no vamos a estar peor, pues eso es lo que yo le digo a él, que a mí no me da pena. Digo, tú nomás dime qué hay que hacer y lo hacemos. Obviamente, que sea algo bueno, ¿verdad? No me vaya a salir con algo malo y a las cosas malas sí no le entro. Eso sí no. Eso sí no. Ya hice muchas cosas malas en mi vida y yo no pienso hacer nada malo. Pero así me dice, vamos a vender, vamos a hacer esto. Ah, lo hacemos. Hago postres, vamos a hacer postres. ¿Qué hacemos? Unas fresas con crema, nos hacemos una salsa de la casa que sea algo que sea espectacular para nosotros, la venta y lo hacemos. Pero ahorita no es como decir, ¿por qué no lo haces? Ay, yo chicos, necesito también que mi pareja también me diga, órale amor, vamos a atorarle porque pues ahí yo me puedo dar la iniciativa de decir, vamos, él me va a ayudar a invertir por lógica, porque pues yo no tengo para darle inversión y la otra pues él que me tiene que cuidar porque está peligroso, pues también está peligroso andar uno solo, pero si él me dice, órale mija, tenemos la necesidad de hacer las cosas ya a ese extremo, pues hay que darle, a mí no se me cierra el mundo. Y yo la ropa que tengo, si yo puedo y está buena, yo la vendo. A mí no me importa. Nada más que por lo regular, casi todo lo que tengo me lo regalan. Casi todo me lo ha regalado mi suegra, mis sobrinas, que mi hermana me ha llegado a regalar cositas, que mi mamá, que ya sea que mi mamá que me regaló. Eso sí, las cosas que me regala mi mamá no me elimino. Aún así estén viejitas y todo. Tengo una pijama que me regaló mi hijo Danielito y Cristo. Me la regalaron cuando ellos estaban chamaquitos. El Danielito le ayudaba a Johnny a lavar el taxi en el que él salía a trabajar. Y él, en vez de que se lo lavaran allá para entregarlo limpio y pagarle a otras personas, mi hijo en ese tiempo no estudiaba. Entonces el Johnny lo que hizo es que le decía, ok, lávame el taxi cuando llegue, y dice, en vez de pagar a ella, yo te voy a dar un dinero a ti. Pues lo hacía con el fin de que obviamente no estuviera todo el día sin hacer nada y también que se aprendiera a ganar un pesito, ¿no? Porque obviamente pues ya tenía que 12 años, 11, y decía, para que se enseñe. Y sí, entonces ganaba su dinerito y él juntaba a la semana lo que Johnny le iba pagando los días que le lavaba el taxi. Y en una de esas fuimos al Soriana, fíjense que está por aquí cerca de mi casa. Y en una de las casas, ya ven que en muchos lugares se venden mucho las ventas de garage. Bueno, eso es muy común en Estados Unidos, pero aquí en Tijuana tienen mucho la tradición de allá. Más que nada por lo que es frontera, ¿no? Entonces aquí se acostumbra mucho que hay veces que la gente, si estás en un lugar donde hay mucha vialidad, de la gente, puedes poner en tu mismo porche, en tu garage, puedes hacer una venta de ropa o de cosas que vayas sacando tú. Entonces pasamos y me regaló una pijama que, por cierto, hoy la encontré, es una bata. Es una bata como tipo de seda, bien bonita y muy refrescante. Eso es para los tiempos de calor. Y una de pantalón. Fíjensela, me la compró Danielito. Y la otra me la compró mi hija Cristal. Ahí las tengo. Y dije, esto nunca me voy a deshacer de ella, ni nunca lo voy a vender, ni nunca lo voy a tirar. Y hasta que Dios me retire de este planeta, me voy a quedar con ellas. Y si llego a estar viejita, las voy a tener hasta que esté viejita. Y tengo tenis, tengo zapatos que mi mamá me ha dado así, regalitos y todo, o mi suegra que me ha dado cosas exclusivas para mí. O sea, que me digan, es un regalo exclusivamente que lo compré para ti. Los cuido como un tesoro tan valioso, que esas son las únicas cosas que nunca voy a vender. No importa que ya estén viejas y que ya estén así, que digan, ay, Ingrid, ya sácalas, pero no importa, porque para mí no es el significado de la prenda.
del regalo de quien me lo dio, pues. Entonces tengo eso, tengo la pijama, tengo unos zapatos que no uso porque me los dio mi mamá, tengo cosas ahí que los tengo guardados. Digo, esto nunca me voy a deshacer porque son regalos muy especiales para mí. Eso sí no, pero todo lo demás sí. Lo uso un tiempo y si están en muy buenas condiciones, hago lotecitos de ropa, los vendo y ya con eso agarro un dinerito. Es padre. Y si tienes niños, Héctor, tus niñas, no tires la ropa de tus niñas. De las niñas más grandes, puedes ir haciendo ropa para dejándole cambios para las chiquitas. Yo así le hago. Cuando mis hijos estaban chiquitas, cuando Cristal dejaba cosas y que estaban muy buenas, bueno, había mucha diferencia de edad. Ahorita, más o menos ahí, de repente que no son totalmente distintas las dos plebes. Una es Capricornio y la otra es Aries, así es que una es un poquito más especial, la otra es como que más liberal y más en otro rollo. Y tienen gustos diferentes, pero sí me llegó así como de que, en mi generación como mi mamá, tu hermana dejó esa ropa, pues ahora le está tocando usarla, te toca usarla a ti. Entonces así le vamos dando vuelta a las cosas, no las tiren. Y ya cuando vean que de plano no las puede usar alguien de la familia, véndanlo y le van a sacar un provechito. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, qué mala eres, lo vendes, ¿por qué no regañan? Porque no tengo para regalar. Si no tuvieran la necesidad de vender, no vendo y lo regalo. Para mí, qué mejor si yo puedo darle a alguien algo que necesita y que yo le pueda ayudar. Pero lo hago porque necesito y por eso necesito vender, no por otra cosa. Cuando ya Dios me dé la oportunidad y que no tenga la necesidad de tener que vender ya y que mi trabajito ya me esté dando frutos, a lo mejor ya voy a poder darme el placer de poder regalarle a las personas en vez de venderles, ¿verdad? Y ya les voy a poder regalar. Pero mientras haya necesidad, chicos, pues ni modo, hay que hacer de todo, siempre y cuando sean cosas buenas. ¿Verdad que sí? Dice, soy Giselle. Saluditos, Giselle. ¿Cómo la ven? Dice, si tú crees, aquí estoy viendo el en vivo. La mía también la ve. Mariancita también. A ver, ¿cuándo nos conocemos a la tocaya Ingrid? Chiquillos, a ver, pero tengan mucho cuidado. Yo, porque ya me conocen y jamás en mi vida voy a hacer algo malo, pero nunca tengan confianza en cualquier persona de que sus bebés los anden mostrando en privado y todas esas cosas. No confíen mucho en la gente. Les doy las gracias porque confían en mí y tienen confianza, pero nunca confíen así tan fácil, chicos, porque la verdad está muy, muy, muy feo. Ay, no, tantas cosas malas que pasan en la vida. Pero aquí siempre van a estar bien cuidadas y protegidas. Mariam, Tania, Megan, Ingrid, Lunita, acuérdense que aquí empezaron a ver el live Héctor y Reina por Lunita, así como Mariam con su mamá. Ok, chiquillos, son las peques de Casa Culinaria. ¿Cómo la ven, mis amores? Ay, les digo una cosa, miren, los ojos ya hasta se le están haciendo así, como al Carnita Cercano y a la Cusita, ya hasta se le están saliendo los ojos porque ya se me inflamó, porque ya traigo la vejiga a todo lo que da apretada. ¿Cómo la ven, mis corazones? Pues miren, para mí como siempre es un gran placer estar con ustedes compartiendo todos estos momentos que la verdad son maravillosos para mí, aunque ustedes no lo crean. Siempre son maravillosos, pero antes de irme se me hace que, ¡ey, Mari! Algo me ha de haber dicho que no contesté. Dice Ingrid, es verdad. Dice, sí, la gente siente mucha vergüenza. Dice, pero a mí no me da pena. ¡Ay, qué bueno, Leti! ¡Qué bueno que seas como de las mías, que no te dé vergüenza nada! En esta vida no nos debe de dar pena. Todo lo que uno haga para salir adelante y sacar adelante a su familia, no nos debe de dar vergüenza. Miren, yo hago mis caras, salgo con mis dientotes todos a veces ahí, que esto sí son una de las cosas que así siempre fue como uno de mis problemas de autoestima que yo siempre tuve, pero llegué el momento donde dije, o sea, me tengo que aceptar con todos mis defectos. En vez de lamentable, necesito que luchar para poder
modificar ese tipo de cosas que me hacen sentir incómoda, pero no por eso voy a dejar y me voy a esconder ante el mundo y voy a decir, ay, no, porque me van a ver, qué pena. No, a mí la pena no me detiene por nada, más que cuando les digo que si yo veo que alguien me está viendo así y que yo estoy platicando y es gente que no conozco muy bien, no me da vergüenza. Me chiveo, me intimido cuando siento la mirada así de las personas como eso, pero cuando me pongo en el plan de, me vale. O sea, porque es que yo tengo dos personalidades. Una, que me vale todo y hay veces como que me apeno, como que me cohíbo y me da penita. Pero siempre me llega, siempre es como uno me da pena y el otro no, como cuando le digo que es el angelito del diablito, pero como que siempre me inclino más a que no me dé pena. Al último siempre gana el que no me da pena. Como que me hago la ciega. Digo, no, ojos que no ven, corazón que no siente. Y me hago la ciega para que se me quite la pena. Pero si pongo atención en lo que les digo de que, ay, me están mirando, ay, hice esto, hice algo mal. Si yo me empiezo a cuestionar, me empiezo a chivear. No es vergüenza de que me dé vergüenza, sino que me siento chiveada, así como, no sé, como intimidada, de una manera muy rara. Pero está chistoso. Dice que le manda saludos. Ay, qué linda reina. Dice, en mi caso estamos también como tu situación. Dice, pero todo saldrá bien. Sí, mi corazón. En serio, son cosas que pasan. ¿Sabes que el otro día eso es lo que yo le dije a Johnny? Le digo, amor, tú no te mortifiques, no te preocupes por la situación en la que estamos pasando. Yo sé que es difícil para ti que yo te diga estas cosas, pero tómalo como Mira, le digo, hay personas que pasan, empresarios, que se van a la quiebra. ¿Cuánta gente no son millonarios y tienen empresas gigantes, restaurantes y todo, y pasan por etapas donde están a punto de irse a la quiebra, donde se declaran que no tienen dinero porque no les está yendo bien? A veces que nosotros vemos nomás las cosas de fuera, pero no saben todo lo que tienen que pasar. Le digo, no, hombre, amor, le digo, hay gente que de plano les va mal. Digo, no, hombre, nosotros no, nosotros estamos bien bendecidos, tenemos un hogar. Bendito sea Dios, no pagamos renta, porque nosotros cuando iniciamos nuestra relación, él pagaba renta. Y a causa de que ya no pudimos estar pagando la renta, bueno, él, ¿verdad? Porque yo me estoy parando el cuello, porque yo siempre he dicho que desde que yo estoy con Johnny, él siempre se ha hecho cargo de mí. Es la verdad, no voy a echar mentiras, como sea nuestra relación, como sea, él ha hecho cargo de mí, para ser sincera, porque la comida, todo lo que se viene a casa, si yo no tengo, él lo invierte, y más un techo, que es les digo una cosa, que eso es algo que siempre lo voy a agradecer, más porque acuérdense que yo ya tengo la historia de vivir en la calle, porque se quemó mi casa, y porque me quedé viviendo así porque no tenía de otra. Entonces, para mí tener un hogar, es lo más indispensable. Ya si no hay dinero porque te estamos pasando una racha mala, no importa, mientras comamos frijoles, no pasa nada que duremos comiendo frijoles toda una semana, va a pasar. En vez de lamentarnos, hay que ver las cosas positivamente. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar en este proceso? Porque acuérdense que los momentos malos son procesos que tenemos que aprender. Es un aprendizaje que Dios nos está preparando Dios para algo, pero hay que saber entender. Entonces, a lo mejor es que puede ser, cada familia puede ser diferente. A mí, en mi caso, puede ser mi paciencia, mi manera de cómo sobrellevo las cosas ante las situaciones difíciles, o sea, muchas cosas, pero si empieza uno a analizar y a buscar la manera de cómo poder entender por qué Dios nos hace pasar por altos, bajos, situaciones malas, buenas y todo, porque no todo en la vida va a ser color de rosa. Como les comento, hasta los empresarios grandes y gente que tiene empresas grandes también llegan momentos donde de estar en el pico de arriba, llegan a tocar fondo y les cuesta volverse a levantar. Y la gente exitosa eso hace. La gente exitosa que realmente llegan a tener éxito,
saben que van a pasar por ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones, y en vez de tomarlas y deprimirse y decir, no, pues que me está yendo mal, lo superan de una manera positiva, que yo trato de ser así, positiva, y en vez de lamentarme, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hay que vender? Ah, ahí tengo unos zapatos nuevos, nomás los usé una vez, no importa, me los quito y los vendo ahorita, a lo mejor los voy a vender y lo que me sirva me va a ayudar para agarrar el transporte e irme a buscar trabajo o algo. Yo así soy. Entonces, en vez de lamentarme, yo estoy buscando mejor qué es lo que voy a hacer para poder salir. Entonces yo le digo a Johnny, vamos a salir de esta, tú no te preocupes, le digo. Él se preocupa mucho porque como él necesita hacerse lo de su operación, entonces me dice, no pasa nada, amor, si cualquier cosa yo me tengo que regresar otra vez a estar de chofer. Le digo, no te preocupes, le digo, vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase, porque también como son como 18 horas promedio lo que trabajan en ese tipo de trabajos, pues sí se lastima más su espalda. Entonces yo trato de ayudarlo para que él no se esté lastimando más, deteriorando más con el tiempo. Entonces no es porque yo diga, ay, no quiero que mi príncipe no se desgaste, porque sí tiene trabajos, pero los trabajos que él tiene son trabajos donde no está haciendo cosas que a él le vayan a lesionar más, pues. Entonces le digo, no te preocupes, no va a pasar eso. Y si Dios nos permite, tenemos que hacer lo posible, le dije, para que eso no pase. Le dije, o está esa opción que les comenté, me pongo a vender burritos o comida en las mañanas a la gente que va a ir a trabajar y nada más busco la manera, pues como no tengo permiso para vendedor ambulante, esos permisos no te los dan tan fácil. Le digo, pues nomás buscamos la manera de cómo hacer las cosas bien para que no nos vaya a fregar el gobierno, porque el gobierno, si no tienes permiso para vender y todo, sí te friega. Si te fría, le digo, pues nomás hay que buscar la manera de cómo nos acomodemos para hacer las cosas correctamente y que podamos salir de esta etapa, porque yo tengo toda la fe y todo el entusiasmo del mundo, que yo sé que algún día mis proyectos y mi trabajo va a dar frutos, y yo sé que así como él me ha ayudado todo este tiempo, yo sé que también lo voy a poder ayudar a él cuando él me necesite. Entonces le digo, no, yo no me preocupo, yo sé que ahorita estamos en el proceso, en aprender, en subir, bajar, y pasamos por muchas situaciones hasta que va a llegar un punto ya donde Diosito nos va a formar a raíz de todas estas cosas que estamos pasando, y vas a ver que vamos a poder disfrutar. A lo mejor son cosas que, como yo soy una persona muy positiva y sé lo que puedo lograr si me lo propongo, pero también sé que las cosas para poder llegar y poder cumplir cada meta, cada persona, su tiempo llega de una manera diferente. Hay unas personas que les llega el éxito muy pronto, pero no es porque sean mejores que uno, o porque ellos sean peores que ellos, o que otras personas sean peor que otros. No, nada que ver de eso. Cada persona tiene un proceso diferente y una misión distinta en esta vida, y Dios nos va a preparar de una manera diferente. Tal vez Dios no me está dando a mí el éxito que yo quisiera tener, porque tal vez no estoy preparada para poder recibir las bendiciones que Él me da, y a lo mejor Él me está formando todavía. Entonces, como yo sé que Dios va a llegar el momento donde Dios me va a dar la bendición que necesito, entonces ni me preocupo. Yo los momentos malos también los disfruto, o sea, no los disfruto como tal de que diga, ay, qué feliz estoy y que mi esposo se esté preocupando, pero no estoy preocupada tampoco de más, o sea, no, créanme, me siento bien tranquila, porque yo sé que no vamos a estar peor de como podemos estar ahorita. Entonces yo sé que vienen a venir cosas buenas. Le digo, ni te preocupes por eso, no vas a regresar a trabajar al taxi, le dije, porque yo voy a hacer todo lo posible por ayudarte. Aquí el punto es que tú estés bien. Así es que si todo este tiempo hemos tratado de los dos trabajar juntos y ayudarnos uno a otro, le digo, pues lo vamos a seguir haciendo. No va a haber necesidad de que vuelvas a pasar lo mismo que pasaste, porque mire, están expuestos a choques. A mí me tocó que me asaltaran con él. Ya después les voy a platicar esa historia, creo que sí se las platiqué una vez, de cuando nos apuntaron con la pistola por atrás en la cabeza. A todas esas cosas se exponen. Ya lo golpearon cuando andaba de chofer, un fulano lo golpeó, se peleó con él, obviamente porque se tiene que defender, pero la esposa de él se le dejó ir encima y lo rasguñó todo de aquí, que le sacó sangre de aquí de la cabeza,
yo no estaba con él, yo sentí mucho coraje porque dije, híjole, sí, mi impotencia era porque yo estaba escuchando por teléfono todo lo que estaba pasando y escuchaba todo, imagínense un relajo y todo, y yo estaba con miedo, porque a mí me da mucho miedo, a mí no me gusta que Johnny pelee, porque aquí en Tijuana la gente está muy loca, aquí se dan así, se dan hasta por una discusión tonta, ¡pah! Ya valió. Entonces aquí la gente está así de loca. Por cierto, acaban de pasar en las noticias que acaban de un pleito de vecinos por un cajón, fíjense, por un estacionamiento. Tuvieron varias veces riñas, porque a lo que dicen en las noticias es que ya habían tenido enfrentamientos y ya habían peleado verbalmente, hasta que al último le terminaron quitando la vida a la persona, todo por pelear por un estacionamiento. ¿Ustedes creen? Entonces, a mí no me gusta eso. Pero cuando ya llegó a la casa, no, cuando me mandó la foto, el video de lo que había pasado y cómo traía sangre aquí, de que lo rasguñó y pues le escurría la sangre, no hombre, me dio coraje. Dije, no hombre, yo he gastado ahí, miren, yo soy bien tranquila y no me meto en problemas. Pero si yo veo una situación ahí, mocos, yo sí me descuento a la fulana. Primero, hubiera intentado quitarla y que no se meta en el problema y hablarle de una manera correcta, de que en vez de estar peleando nosotras como rabaleras ahí agarrándonos, lo que debemos de hacer es que evitar que nuestros maridos se estén golpeando. Es lo primero que yo hubiera hecho, tratar de hacerle entender y que entre en conciencia y yo no pelear. Yo lo que hubiera hecho era quitar a la persona, pero si esa persona me responde con un golpe, no me hubiera quedado de otra más que haberle dado un órale para que se ponga un estate quieto, y después de que le doy estate quieto la hubiera tratado de someter para que entiendan que mi intención no es pelear. Yo solamente lo que quería hacer era que ni mi esposo ni su esposo se estén golpeando, pero yo si hubiera reaccionado. Ya si la fulana me hubiera seguido pegando, pues no me hubiera quedado de otra más que pegarle. No me queda de otra más que hubiera hecho eso, pero sí me dio mucho coraje. Y luego íbamos también en el taxi y un fulano, es que aquí los taxistas les tiran mucho los carros, se los avientan porque no los quieren, se pelean mucho y les tiran mucho a los que son choferes. Y en una de esas estábamos en un puente y el fulano no sé qué le empezó a gritar a Johnny, y el Johnny le contestó también, no sé qué, y el fulano se paró en el semáforo, fue y agarró una pistola. Fue y no sé qué le agarró y fue y se le paró y le abrió la puerta. El Johnny abrió la puerta. Nomás que yo le dije, cálmate, le dije, cálmate, no estés peleando, por favor. Le dije, evita problemas, vengo yo aquí. Le dije, no hagas eso. A mí me dio mucho miedo. Y el fulano fue y lo amenazó y le dijo que tuviera cuidado con quién se anduviera metiendo, porque se iba a topar el día de mañana con otra persona que no le iba a hablar, que nomás iba a accionar. ¿Qué le está dando a entender con eso? El Johnny no la hizo de pex porque iba conmigo. Yo estoy segura que si Johnny hubiera ido solo, se le hubiera puesto al tú por tú, no te tengo miedo, tal. Y ¿qué tal si el fulano hubiera agarrado la pistola y le mató? Ay, no, me da mucho miedo eso. Y otra, con otro fulano que también no sé qué le dijo y sacó la de esa de aquí de un lado, nomás porque iba con la esposa, y la esposa lo detuvo y le hizo así. Le detuvo la mano y le hizo así para que no sacara el arma, porque él ya iba a sacar el arma y no sé qué tanto empezó a amenazar al Johnny. Entonces yo le digo al Johnny, es que aquí no es muy fácil estar peleando. Aquí evita muchos problemas. Y como él no es de aquí del norte, él es del sur, bien o mal, quieran o no, las culturas, la gente del sur es más tranquila. Aquí la gente de Tijuana no. Aquí la gente es más de arranque, la gente se calienta muy rápido en el sentido de que ya me enojé y reaccionan bajo el impulso. Y ya una vez que reaccionas bajo el impulso, ya cometiste el error y ya valió. ¿Ya para qué vas a pensar después de que reaccionaste de una manera que ya no tiene remedio? Saben que ese tipo de cosas no tienen solución. No tienen solución porque ya cometieron un delito y ya... ¿Qué solución va a haber cuando le das un balazo a alguien? Pues no, ya no va a haber nada bueno detrás de eso. Entonces, ese es mi miedo. Eso es mi miedo. Y le digo a Johnny, yo lo único por lo que no quiero
Y yo sé que las cosas se van a acomodar y que vamos a seguir trabajando normal como estábamos trabajando, tú encargado de tus cosas, de tus proyectos, de tus obras, y yo seguir con mis proyectos y si Dios me permite voy a seguir con mis ventas hasta que podamos hacer un negocio el día de mañana nosotros físico, si Dios nos permite. Y en nuestro negocio físico yo quisiera que fuera de comida. No como un restaurante, no sé, tengo muchas ideas, pero ya cuando tenga la oportunidad, entonces ya las vamos a llevar a cabo. Ahorita para que mis ideas nomás están aquí, pero sí tengo muchas cosas en mente, pero le digo, todo relájate, mi amor, relájate. En la mañana precisamente eso le dije, ¿qué tienes? ¿Que andas estresado? ¿Ocupamos money o qué? No es eso, le digo, entonces relájate. Mejor estar así todo estresado, dime en qué te ayudo. No vamos a estar peleando, nos tenemos que ayudar, vamos a ver qué es lo que hacemos. Le digo, ahorita no te tienes por qué preocupar porque tenemos muchas cosas que puedo sacar a la venta. Ya cuando no tengan nada de cosas para tener a la venta y si vemos que estamos en la situación igual y que cada vez estamos yéndonos peor, entonces vamos a sacar otras cosas, entonces ahí vamos a empezar ya a invertir para poderle dar vuelta al poco dinero que nos vaya quedando y no irnos gastando lo que está ahí. Le digo, lo que tenemos que darle vuelta para que ese dinero no se pierda, al contrario, hay que estarlo moviendo. Le dije, y hasta que las cosas se acomodan, le dije, porque yo sé que Diosito, todo se va a acomodar, esto no va a ser para toda la vida. Le digo, ya deja de estar todo preocupado, le dije, nadie se está muriendo aquí, la vida no se acaba. Le dije, así es que no hay nada que nos tenga que tener ahí todos amargados. ¿Verdad que no? No hay necesidad. Todo hay solución, chiquillos. Ay, David. Yo me agarré a platicar. Ojalá que David esté aquí para darle saluditos. Que le di un beso en el cachete a un niño. Ay, esa Ingrid tremenda. Ya, ay, mi corazón, feliz noche, Fabiana, a todos. Ya se va a ir mi corazón, reina. Tenga fe, es lo mejor apoyo. El apoyo es Dios, dice, nunca abandona. Es un momento de prueba y siempre superamos. ¿Verdad que sí, Mari? Exactamente, son momentos de prueba, son momentos de preparación también, porque acuérdense que cada situación difícil que nosotros pasamos en la vida es una preparación más que Dios nos está dando. O sea, nos está preparando porque vaya, ser una persona con éxito no se trata de tener dinero en abundancia ni ser millonario. No. El éxito no nada más viene económicamente. El éxito viene también de tu interior, tu superación personal. Ese es el éxito la superación personal es el éxito que Dios quiere tener sobre nosotros. Entonces, cuando Dios ve que nuestra superación personal viene siendo nuestros pensamientos, un corazón noble, que somos bondadosos, que compartimos, que somos personas que nos preocupamos por el prójimo y miles de cosas, ¿verdad? Que les pudiera decir, pero ese es el éxito que Dios quiere, no darnos lo que tengamos en abundancia económica para poder disfrutar. Eso son regalos que Dios nos da. Pero cuando nosotros ya cumplimos el éxito que Él quiere recibir de nosotros. No sé si me explico. Entonces por eso nos prepara. Si una persona no tiene éxito en su corazón y no ha sido una persona exitosa en su superación personal, no va a tener nunca esto. ¿Por qué? Porque no le va a poder servir a Dios para lo que Dios te lo está dando. Porque acuérdense que esto tener no nada más es para uno. Cuando uno tiene, hay que saber compartirlo. Y si no estamos preparados para eso, entonces Dios no te da nada. Es la verdad, por eso muchos tienen y están arriba y disfrutan y de repente los ven abajo y dicen, también que le estaba yendo bien a esa fulana o ese fulano y mira cómo le está yendo ahorita. Por algo. Y ahí lo dejo a su criterio si es verdad o no lo que les digo. Por algo después Dios decide mejor quitarles un poco de todo lo que les dieron, porque no lo están utilizando de la manera correcta para lo que Dios te está necesitando. Entonces ahí es donde viene todo eso. Pero bueno, dice Ángel Roberto, dice, ¿me puedes saludar?
Me llamo... Ay, Ángel, te pasaste, te pasaste. Coanfitrión. Ay, alguien me está diciendo que a ver si me uno aquí en TikTok, pero no me voy a unir, chiquillos, porque no les sé yo mucho en TikTok, la verdad. Ahí lo vamos a dejar pendiente para eso, mejor para la próxima. Perdónenme, es que no les sé mucho. Aparte ya tenemos 3 horas aquí en el live. Gracias a Dios estuvimos platicando bien a gusto, chicos, que por cierto yo me voy a retirar. Nomás quiero... Dice, oye, amiga, ¿te puedo decir algo? Claro que sí, Ángel, pero no me vayas a decir cosas feas. No me vayas a decir cosas feas. Dime todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando tengamos respeto, ¿sale, vale? Porque se me salen los chamucos, y qué tal si luego me agarras en el otro lado que ando enchamucada, y luego qué tal si te digo algo que te voy a hacer sentir mal yo a ti. Mejor no. Mejor no. Pero bueno, ¿cómo la ven, mis corazones? Gracias por todo. Gracias a la personita que me invitó a unirme. Una disculpa, perdónenme, pero la verdad no tengo mucho conocimiento en ese aspecto, no le sé mucho a TikTok. Eso lo vamos a dejar mejor con el tiempo para que me vayan diciendo mejor más o menos cómo está el rollo en esas cosas, ¿sale? Y ya después nos vamos a estar uniendo así con otras personitas, porque la verdad no sé y no quiero cometer un error tampoco. Pero bueno, oigan, chicos, yo me voy a retirar. Quiero darle las gracias. Mari, muchas gracias, mi corazón, por habernos acompañado. Mari, preciosa de mi alma, gracias, que tengas una linda noche. Gracias para Leti, gracias para Héctor y para su esposa Reina, sus nenas Lunita, Tania, Megan, a nuestra tocaya Ingrid, y para nuestra preciosa Mariam y su mami. Leti, muchas gracias, mis corazones, por estar con nosotros acompañando. Gracias a Sazón Mexicano, a Julio, Irán, que nos acompañó por este lado en TikTok el día de hoy. Gracias a las personitas que se unieron y por siempre todo el tiempo estar platicando tan rico aquí conmigo, porque la verdad yo platico tan delicioso y me siento tan feliz de siempre contar con su hermosa compañía. Y gracias por todo, en serio. Ibrahim. Bueno, es que son personitas que son nuevas, así es que ya saben, chiquillos, si son personitas que quieren que los estemos mencionando más en los lives y que tengamos un poquito más de comunicación. Dice, hola, saluda a Emiliano Barrera, muchas gracias para Emiliano, que el día de hoy vino a saludar. ¿Quién más estuvo con nosotros? Gina Martínez, buenas noches, saludos cordiales desde México. Ay, Gina, mi corazón. Bueno, muchas gracias por esas personitas que vinieron. Para Carla, son personitas nuevas que no habíamos visto aquí en el chat, pero les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Dice Eulalio Sánchez Martínez, hola Eulalio, muchas gracias. Dice, claro que sí, felizmente casada. Dice felizmente casada porque así somos. Cuando todavía tienes una relación es porque estás feliz, aunque haya momentos difíciles, altos, bajos, como sea, pero eso no te va a quitar la felicidad, porque cuando está uno con alguien es porque eres feliz con esa persona, chiquillos. Así es que yo por eso lo digo que sí, aparte porque mi Johnny me soporta mis locuras. Pero claro que sí, tengo a mi pololo. Feliz noche, dice. Un abrazo fuerte, bendiciones a todos, todo saldrá bien. Claro que sí, Mari, pero muchas gracias, mis corazones, porque yo, ya no aguanto más, traigo bien apretada esta pequeñuela, mira, ya hasta los ojos ya se le salieron, de que ya la traigo así, toda apretada. Pero bueno, mis corazones, muchas gracias por todo, gracias por las personitas que nos apoyaron el día de hoy en TikTok, se les agradece mucho con todo el corazón, chiquillos. En TikTok nos vamos a estar conectando los miércoles, nada más los miércoles, y ya saben que aquí los 2 días, vamos a tener 2 días en la semana, y en TikTok un solo día. Lo vamos a ir manejando de esa manera para poco a poquito que la gente nos vaya conociendo. Ya conforme nos vayan conociendo más y conforme vayamos teniendo un poquito más de experiencia en estas cosas, vamos a ir abriendo otro día más aquí con
con nuestros compañeros y nuestra gente hermosa de TikTok. Ok, muchas gracias por todo, los amo con todo mi corazón, pórtense bien, que tengan una linda noche, preparan los hot dogs, chicos, acuérdense que estuvieron bien sencillitos y bien clásicos, solamente tocino, tomate, cebolla, le pusimos los elotitos, los chiles güeritos, y con eso fue algo súper sencillo, y miren, una cena muy, muy, muy deliciosa, a mí me encantaron. Los quiero mucho, chiquillos, gracias por todos y nos vemos en la próxima transmisión, ¿sale, vale? Cuídense mucho, Mari, que Dios los bendiga y que la pasen muy rico el resto de estos días, ¿sale? Si Dios nos permite, nos vemos en un próximo live la próxima semana. Bye, bye, chiquillos. A ver, vamos a apagar aquí. Gracias por todo. ¿Cómo le hago? Allá. Gracias. Bye, mis amores.